Para cerrar la fecha 19 del clausura, se nos viene Luqueño Ameliano, lo previo al comentario de Jorge Niño Sosa en una presentación de Quitadol. Para que valoren Quitadol de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago UCB Yala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Decíamos en la previa la importancia de estos puntos, principalmente tanto el presente, una posibilidad de ingreso a Copa Sudamericana que es factible para estos equipos, tanto para Luqueño como también Ameliano, después de la derrota del 2 de mayo, por ejemplo. Desde el acumulado pueden ingresar ambos y meterse allí, por eso es fundamental que lleguen a ganar. En caso de un empate, el que ya sí se va a asegurar un lugar internacional a la Copa Sudamericana es Recoleta, que mira de reojo también lo que puedan hacer hoy Luqueño y Ameliano. Sumado a eso, lo que tiene que ver también con la sumatoria de puntos ya de cara al próximo año. Este año, como se sabe, no descienden, pero sí para lo que se vendrá el próximo año. Allí es la importancia de los puntos. Hoy Luqueño tendrá a Aguilar en el arco, la experiencia de Aguilar, Ocampo Santiago sobre el sector derecho, Ángel Benítez como central, al igual que Monzón. Se va definiendo, por lo menos en esta última parte, de la mano de Lucas Barrios ante la necesidad del puesto de Benítez, de central. Una de las novedades nuevamente en este equipo del Sportivo Luqueño, teniendo a Ocampos entonces por derecha, Ángel Benítez, Monzón los centrales y Alborno el lateral sobre el perfil izquierdo. Quintana, Julio Báez, Lautaro Comas, Kevin Pereira, Sergio Díaz, titularidad nuevamente para Sergio Díaz y Marcelo Pérez. En el caso de Ameliano también hay variantes, hoy novedades como ser el caso de Barrientos, de Vera, hablando del otro Vera, en este caso la vuelta al equipo principal de Elvio, que el otro día había ingresado en el segundo tiempo en el partido anterior. Ahora nuevamente titularidad para Elvio Vera, uno que está buscando la regularidad necesaria dentro de la competencia y que cambió igualmente de entrenador. Los dos tienen a técnicos que anteriormente eran paraguayos, Julio Cáceres y Humberto García, pero hoy con Lucas Barrios de un lado y con Roberto Nani, dos ex delanteros en su momento y uno de ellos con chapa de la selección nacional, en el caso de Lucas. Cuando vemos a la distancia también llegar a Pablo Aguilar, que está en el staff del cuerpo técnico del Sportivo Luqueño en la zona de las plateas, al igual que Sergio Otálvaro, gerente deportivo, se van ubicando allí en una zona de las plateas también de cara a este partido que decíamos es importante desde lo que se vendrá el próximo año con el acumulado, pero lo que tiene que ver ya con este año, una presencia en Copa Sudamericana, aprovechando el tropezón del 2 de mayo que últimamente venía con buenos marcadores, con buenos resultados, pero que el último partido allí en su casa, en su terreno, en Pedro Juan Caballero, terminó perdiendo, y eso le puede permitir tanto a Luqueño y a Ameliano acercarse a esa línea, y a falta de los últimos partidos dentro de la competencia tendrá la chance de meterse a Sudamericana. Restarán 3 partidos a partir de aquí para estos equipos. Ahora sí, todo listo, todo presto. Esto está por comenzar en Itagua. Señores, vendrá la orden del juez. Lo hace ahora muy Ameliano. Comenzó el fútbol. Relata Jorge Casal. Largo pelotazo, tratando de sorprender a Campos al arquero Aguilar. Mal el disparo afuera. Saca la pelota desde el fondo el golero del Sportivo Luqueño. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para instalaciones seguras y confiables, elegí cables eléctricos Cordeiro con respaldo de garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Julio González tiene la pelota para el conjunto de Ameliano. Pone el esférico sobre la banda derecha para el Casa Peño Freddy Veira. Cortando por el medio Sebastián Quintana para el conjunto auriazul. Cruzamiento de terreno, casi cae. Insiste Quintana, buen pase, no alcanza Pérez. Lo aplaude a su compañero, atento. Se queda Martínez con el balón. Comecipar cumple 53 años y por cada crédito de 10 millones participa por el sorteo de 2 Citroën y muchos premios más. Bases y condiciones comecipar.co.py. Unisalto ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Falabella tiene la pelota, la apertura sobre el escano, lado izquierdo del ataque del conjunto de Ameliano. Otra vez Falabella con el esférico. Pone la pelota en su compañero de defensa. Hablamos de González. La apertura sobre la zona derecha se muestra con el balón Aranda. Cruzamiento de terreno. Descargando ahora en Valdés. Valdés con la pelota. Juega rápido para Freddy Veira. Ameliano insiste. Buscando el primero en Itagua. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con herbas al ajo, picante o tradicional. Pizza, calidad desde su origen. Amaro Gaule, la camionetaza al mejor precio, antes $55.500. Ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock. Redes
@Volpac en Paraguay. Falabella con la pelota, no se apura Ameliano, tampoco hay presión alta de Luqueño que lo deja salir de manera cómoda al conjunto de Ameliano. Freddy Vera con el balón, descarga sobre la presencia de Julio González Baranda, sube bien sobre la zona derecha, en el fondo corta bien el pirayuense Ángel Benítez para el equipo de Luqueño. La pelota otra vez en poder de Falabella, impreciso Luqueño, corre, atención Elvio Vera, se perfila, coloca centro, pelota que tiene destino de Freddy Vera, baja de cabeza, atento para la marca Quintana, la salida de Luqueño. Ingresa a www.aposta.le, aposta, a ganarlo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton Chaco, me respaldo total. La pelota le va quedando a Alfredo Aguilar, le pide algo allí Ángel Benítez. Justamente se muestra Benítez, amago con tocar en su compañero de defensa, prefiere la apertura por izquierda, sale jugando al bordo para Luqueño. El comentario Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. ¿Para qué dolor en Quitadores de Lasca? Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Cibellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Buena recuperación de Marcelo Pérez, atención descargando para Lautaro Comas, va Luqueño, Comas gana fondo de cancha, resbala, quiere el córner, se fue la pelota, traspuso la línea, que dice el juez, que de meta no, estilo Baquira, el primero del partido para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Arco de la tribuna norte, le va a pegar sobre la zona derecha, allí Comas para Luqueño. Tokio, prende la emoción, Ron Fortín Coco se une a Nescafé Tradición creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091 20 20 60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Sobre la banda derecha va por arriba el equipo del Sportivo Luqueño que quiere el primero Nitagua. Dentro del área está Benítez, Monzón al horno. Le va a pegar con la pierna derecha. Atención, perfilándose, señores, para entrarle a la pelota allí Comas. Viene el centro, balón arriba, anticipa Pérez, el disparo que cerca pasó. Bombazo de Marcelo Pérez, pasó rozando el poste derecho, niño. No era bueno el centro, igual así todo complicó a la defensa porque quedó ahí en el primer poste el tiro de Comas. Le quedó justito a Marcelo Pérez que sacó el derechazo, que cruzó toda el área chica, sorprendió en ese bloqueo allí de González, sacó Marcelo Pérez el derechazo, es cierto, se fue al lateral, pero igual llevó peligro esta situación de Luqueño después de un mal tiro de parte de Comas en el tiro de esquina que le terminó quedando a Pérez. Saque de costado en su terreno para Ameliano. Ingresa a www.aposta.le, aposta, a ganarlo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton Chaco, me respaldo total. ¿Sucedió algo en el área? Estaban revisando algo, me parece. Sí, pero ya terminó. Era para revisión nada más en ese movimiento de Pérez. Sí sucedió algo. A veces por eso es donde últimamente se está perdiendo mucho en cuanto al ritmo. Ese análisis después de cada momento, situación, hace que se frene bastante nuestro fútbol cuando claramente se notaba que no pasó nada raro en el área. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Nitagua Luqueño Ameliano 0-0. Y su seguro Chaco. Va recuperando la pelota el equipo auriazul. Tiene el esférico en su terreno. Alborno para el Sportivo Luqueño, dejando para Ángel Benítez. Abertura sobre la banda derecha. Se muestra con la pelota Ocampos. No se apura Luqueño. Juega con paciencia, construyendo desde el fondo el equipo de Barrio. Informa personal, elegí la conexión total Personal Flow. El paraguayo en Brasil, Antonio Galeano, marcó el tanto con el que el Ceará le está ganando por 1-0 al Fluminense. En Fluminense, en el banco de suplentes, Rubén Lescano. Falabella, recaptura para el equipo de Ameliano, jugando por abajo para atrás con Martínez. Otra vez con Falabella en su terreno, mueve Ameliano. Ofertas en aires, instalación gratis y cuotas desde 199.000. Comprando participas de la promo Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. La pelota otra vez de Falabella. Tiene mucha participación en el inicio del partido. El zaguero del equipo de Ameliano. Juega por abajo para Steven Moreira, que aparece como una especie de líbero entre los centrales. Moreira otra vez con Falabella. Es que tampoco hay presión de Luqueño. Por eso juega cómodo Falabella. Hasta está instalado en campo rival. Pone la pelota sobre la presencia de Ocampos, el 9. Cierra en el fondo Ángel Benítez y va saliendo Luqueño. En Rumbos estamos para cuidarte, hacer tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Ambos
Los entrenadores parados dando indicaciones constantemente. Lucas Barrios por el lado de Luqueño, Nani por el equipo de Meliano. Nuevo auto, nuevas metas con Banco, préstamos 0 kilómetros, financiación y plazos que se adaptan a vos. Banco, crece desde la raíz. El Ahorrazo Supermayorista te espera en San Lorenzo, Capiatá Ruta 1 y Capiatá Ruta 2. Redes @ el Ahorrazo Supermayorista. Logra controlar la pelota Alfredo Aguilar cuando se iba metiendo peligrosamente. Elvio Vera en diagonal. Juega Aguilar. La pelota sobre el lado izquierdo. Se muestra Báez con la pelota descargando. Fútbol. Intentó, pero no alcanzó Kevin Pereira. Se viene el contragolpe de Ameliano. Va Ocampos. Pelota a profundidad con Vera. Insiste el equipo de Ameliano que va por el primero. El comentario Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que Loren Quitadol de Laja. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Se ve allá la 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Lo termina empujando allí Cristiano Campos. Lo empujó al zaguero Ángel Benítez. Señores, pelota en su terreno para Luqueño. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco se une a Nescafé Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0181-20-2060 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Se va recuperando el zaguero Ángel Benítez en el conjunto del Sportivo Luqueño con Barrios. Pasó a jugar de zaguero central. Él es centrocampista, pero ya con la llegada de Barrios aparece como zaguero. Pelota para el conjunto de Luqueño. Mega Call Center, hasta 50% de descuento en productos seleccionados a través del 6161-000 Autofarmas. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Embutido Fran, chorizo con queso, parrilleros Matambrito y la línea Hormel libre de gluten. Disfruta con Fran el sabor de la felicidad y alentar la selección. Tiene la pelota Luqueño en su terreno jugando por abajo. Señores, Ángel Benítez descargando para Julio Báez. Otra vez con Benítez. Nos apura Luqueño. Toca en su terreno. Sale jugando Ángel Benítez. Pelota por la izquierda. Allí se muestra con Son con el esférico. Se viene desde el fondo el equipo de Lucas Barrio. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Comprando 3 cubiertas como te llevas una gratis. Encontrarnos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales. Web y redes como mejor en todos los caminos. Julián Ciso fue titular para el Racing de Estrasburgo, que cayó por 4-1 ante el Rennes. En la Liga de Francia fue reemplazado al minuto 83. Tiene esa particularidad porque vengo siguiendo los partidos del Racing. Últimamente venía metiendo victorias, pero ahora ganó en la semana, pero ahora perdió en condición de visitante. Sigue allí en la zona de arriba buscando algún ingreso de Copa Internacional, pero lo bueno es que tuvo minutos Julio Enciso con su equipo de Estrasburgo. En su momento conocimos por Chilaver, ese equipo en campeón Francia de la Copa de Francia en su momento con Chilaver. Tiro de esquina para Meliano. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Vendrá al centro, pelota de Barrientos. Saca Ángel Benítez, recoge el rebote el 10. Elvio Vera, otro centro, balón arriba, está afuera. De cabeza solo Campos afuera. Se elevó allí, le ganó por arriba al borde, el cabezazo pasó rozando el poste izquierdo de Aguilar Niño. Se lamenta Ocampos, pero era buena la chance con Elvio Vera ganando desde el perfil izquierdo del centro, a espalda de todos los centrales deportivos luqueños. Pedían offside, pero no estaba en offside, estaba bien habilitado de cabeza, cerquita del poste izquierdo largo defendido por Aguilar. Se salvó en esta Deportivo Luqueño. Saque de meta para el equipo Auriazul. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Están empatando Luqueño Meliano en Itagua 0-0. Y su seguro Chaco. A las 20 la nueva olla, señores. Cerro Porteño, Guaraní, arbitraje de Juan Gabriel Benítez, José Méndez en el bar. Este 22 de noviembre viví la final de la Conmebol Sudamericana. Asunción será escenario de la gran conquista. Mili Empeños, Ventarlo, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. La pelota le va quedando a Julio Báez en mitad de campo. Apertura sobre la banda derecha, bien. Sobre la presencia de Ocampos, sube bien, pica Ocampos, carga Luqueño. Primero en camino, está como para el primero dentro del área, le queda el gol a Ocampos. Disparó mal afuera, insiste, no se fue la pelota, no traspuso la línea. Va a pelear Julio Báez, cierra bien, colaborando en defensa. Y va sacando Campos para Meliano. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. General Día 640. Teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Y tiene como extremo a los Veras. Freddy sobre el sector derecho, Emiliano por izquierda, Elvio Vera. Ese es el dibujo táctico allí sobre los sectores derecho e izquierdo. Efectivamente, Vera, Valdés, Steven Moreira y Elvio sobre el perfil izquierdo. Más arriba, Barrientos junto con Ocampos. Así del medio para arriba está el equipo de Ameliano, cuando a poquito está saliendo el solcito en Itagua. Bien allí por el sol que está
asomándose en Itagua. Señores, el juego 0-0. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidores, dejalos como nuevos, asesorate al 021-289-6000, tu casa con Zika queda bien. En San José, perfiles, ángulos, plancholas y más, acceso Surca, Superpeto, Socorro, Ñembú. Venta 093-309-813, Rey, San Justo, Hierros. Está saliendo el sol. Así mismo, Gustavito. Buena noticia. Me voy a decir, si en Estudios Centrales es lo mismo, está saliendo pero el sol por allí. Sí, señor, sale el sol acá por Villamorrato. Qué bueno, porque después de mucha lluvia, días con nubes, está saliendo el sol. Señores, la primera tarjeta del partido es para Lescano. Sentido Báez en el piso. Tarjeta amarilla para tomar Lescano. Tiro libre para Luqueño. Por mañana de mi casa. No puede faltar en el equipo el auténtico original choriqueso Shorty. Los choris de viene la morcilla, la botifarra. Encontrarlos en los salones Shortitzer. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Arro Primavera, Concepción. El exfutbolista de General Caballero, lateral izquierdo. Buen lateral Lescano. En esta llegó a destiempo, llegó tarde. El primer amonestado en el partido, Lescano. Tiro libre, peligroso para Luqueño. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Red Van hasta el 5 de noviembre, electrodomésticos y mucho más a precios increíbles en Loma Puerta, Encarnación y Centro Logístico San Lorenzo. Electro Van, Red Van. Sobre la banda derecha, tiro libre que favorece al equipo de Luqueño, que quiere el primero, manda a sus zagueros al área de Ameliano. Hablamos de Ángel Benítez, de Monzón, del propio Alborno. Le pega, Comas, apunta directo al arco, al centro. El remate al arco, pega en la barrera. Tiro de esquina para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Sobre la zona derecha, el propio Lautaro Comas. Para la ejecución va por el primero el conjunto azul. Turifast Max, mejora la respuesta del motor y lo controlas desde tu celular. Conseguilo en Erimark. Erimark, 40 años brindándote lo que la fábrica no te dio. Leva tu Mitsubishi L200 kilómetros con mínima entrega y cuota $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Ya que hablamos de Itagua, el partido en Itagua, 12 de octubre, ganó en esta fecha. Se frenó el 3 de noviembre esta mañana, pero sigue lamentándose el 12 esa derrota ante 3-2 de local. En realidad en campo grande, ¿verdad? Sí, porque ahí viene haciendo de local. Eso justo comentamos anteriormente, para cuidar el campo de juego. No hace mucho hablamos también con el presidente del 12 de octubre de Fútbol Hablando y nos decía eso, que ellos vienen jugando en el Ricardo Obrego, en Independiente. Allí hacen de local para preservar el campo y en esa serie de victorias justo viene a tropezar con Ayes. Lo bueno es que ahora para ellos empató 3 de noviembre, quedó a 2. ¿Y quedan cuántas fechas para el final del torneo? Quedan 2 fechas. 2, se pone apasionante también el cierre de la primera vez, que este año solo tiene un ascenso directo y el segundo es medio cupo. Es así, saque de costado para Ameliano el partido, 0-0, 14 de juego, primera etapa. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTS por Emoy. Inscribite en uno de los programas de la Americana Posgrado, asterisco 8263 al 0984-44037. Unite a la generación Master Madrina Americana. La pelota le va quedando a Lautaro Comas, se complica en la salida, el esférico en el rebote para Lescano. Hasta aquí el único amonestado del juego, Lescano jugando por abajo para Ocampos. Va Stivel Moreira cortando bien en el fondo, saca Santiago Campos, la pelota por el medio para Báez, profundiza con Marcelo Pérez, buena marca de Falabella, el rebote para González, inicia la salida de Ameliano. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel, resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. Sexta edición de los imbatibles en supermercados Stock, selección de productos de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto, indica Jorge. Luqueño Ameliano 0-0. Y su seguro Chaco. Y con este empate del 3 de noviembre el que aprovechó es Benjamín Sí. Aceval. Sí, porque con la victoria que tuvo Benjamín Aceval en esta fecha 3-1 y el empate hoy del 3 de noviembre, ambos tienen 65. Por diferencia de goles queda puntero Benjamín Aceval, como ya estaba ayer con la victoria a la espera del partido de 3 de noviembre. Son los dos que están allí en las primeras posiciones. Benjamín Aceval en zona de ascenso y 3 de noviembre en zona de promoción. Luego viene el 12 de octubre con 63. Igual con el reglamento APF habrá que ver el duelo entre sí. Hay que ver cómo están Benjamín y 3 de noviembre. Es un detalle no menor también a la hora de la definición de puntos. Si es tabla APF lo que están mirando, ahí normalmente ya le van a ubicar al que entre los dos tuvo el mejor cruce, o ir buscando también cómo le fue a 3 de noviembre y Benjamín, porque hay 3 equipos que están peleando, Benjamín, 3 y 12 que está allí, ¿verdad? Y el 12. Y también está ahí cerca Martín Ledesma, que tiene 60, por ahí un poquito más lejos, pero todavía con esperanza el 24 de septiembre con 59. Pero sí, son los 3 que están peleando por ese cupo y medio
Benjamín Aceval 3 de noviembre y el 12 de octubre. Es córner para Meliano. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Lescano y el centro, pelota arriba, busca Ocampos, termina sacando la pelota desde el fondo. Ángel Benítez, colabora Marcelo Pérez en defensa. El rebote le favorece a Meliano, baja de cabeza Aranda para el arquero Martínez. A todo ponele Bistoni, líquido para radiador verde rojo, pedidos al 018-319-720. Bistoni, tecnología en lubricación. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil por de los paraguayos. Freddy Vera, centro para Steven Moreira, cortando Ángel Benítez enojado. Banderina arriba. Todo anulado, en principio era córner. Finalmente es tiro libre para el equipo de Luqueño. En Concasa empieza tu historia con pasaporte duradera, que a ladrillo, teja, grama, cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Tivoli a $16,990, la SUV más equipada del segmento, combina seguridad y estilo. Descubrí la sanción perfecta para vos. Sacando la pelota desde el fondo Alfredo Aguilar para el conjunto del Deportivo Luqueño, jugando corto para Ángel Benítez. No se apura tampoco la salida. El rebote ahora para el Borno. Con Monzón mueve en su campo Luqueño. En Catedral cumplimos 120 años y lo celebramos con 120 premios comprados por 50.000 y tenés cupones electrónicos. Con marcas participantes, doble chance, Farmacia Catedral. 120 razones para celebrar y ganar. Termocalentadores Peisa, gracias a su alta potencia, garantiza agua caliente sin interrupciones. Versiones de 80 y 50 litros. Peisa, una empresa del grupo FB. Error de Ángel Benítez, pero que no pudo aprovechar a Meliano. Lautaro Comas recoge el rebote. Buen pase sobre la zona izquierda para Báez, que pisa el área. Va Julio Báez con Kevin Pereira. Cierra Aranda. La pelota a un costado lateral cerca del banderín para el equipo de Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. El juego sigue 0-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que ahora en Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago CBA 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Se frenó la marcha del fútbol porque se cayó uno de los banderines. Ahora va a levantarlo justamente Díaz de Ibar. Va a continuar el fútbol. Pelota para Luqueño. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Coco se une a Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091-20-2060 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Poco fútbol hasta aquí. Se equivoca Pereira por el fondo. Pelota en la salida para Meliano. La vida no espera, vos tampoco tenés que hacerlo. Pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Escribinos al 021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Barrios estaba observando algo en el banco. ¿Qué pasó, niño? Sí, algún análisis, más bien creo que es con los formatos, ahora el tema de la velocidad del futbolista, cómo está, rendimientos, tiene la laptop correspondiente allí enfrente Lucas Barrios, analizando y mirando un poquito el rendimiento de su equipo, que hasta aquí es bastante parejo, no hubo muchas chances dentro de este partido, tanto para Luqueño y también el propio Ameliano. Bien parejito hasta aquí el partido. Salida que favorece a Meliano. Informa personal, elegí la conexión total Personal Flow. Por la 10ª fecha del fútbol de Portugal, el ABS y el Tondela empataron 2-2 en el ABS. Ingresó cerca del final del partido, minuto 40 del segundo tiempo, Daniel Rivas, y estuvo en el banco Diego Duarte. Está cargando sobre la zona derecha Freddy Vera, el mano a mano que le propone al Borno. Pega la pelota en el Borno, saque de costado, campo rival para Meliano. Pechunagui, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Buscarlos en la sección de congeladores de los congelados de supermercados. Pechugón paraguayo como vos. En Competrol, carga desde 100.000 y puedes ganar uno de los 2 paquetes para ir al mundial. Yo me voy también. Competrol, vamos. Aranda levanta la pelota dentro del área de Luqueño, busca Ocampos, el rebote le va quedando a Freddy Vera, con Steven Moreira. Moreira para Freddy Vera, carga Meliano, centro al área, cierra la marca Monzón. Va sacando el zaguero de Luqueño. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica. Corre. Están empatando Luqueño, Ameliano, Nitagua 0-0. Y su seguro Chaco. A las 20 la nueva olla Cerro Porteño Guaraní. Proyecta tu futuro eligiendo Ibero. Habilitamos el bachiller científico con énfasis en ciencias básicas y tecnología. Informate en ibero.tu.py. Neo Internet de Garra Guaraní, 100% fibra, 100% Paraguay. Intentó Freddy Vera, le pegó lejos, afuera con la zurda. Habrá saque de meta, señores, para el equipo de Luqueño con Alfredo Aguilar. Con Nice, el cliente juega titular con tus compras a partir de 700.000. Participa por una Hilux 0 kilómetro. Nice, especialistas en tecnología. Promo Power de Shell, viaje a México, Brasil para ver la escudería Ferrari HP. Carga Shell Power Nato Diesel y lubricantes de 200.000. Subí tu factura a shell.com.py. Muy cortado el fútbol. A esto se suma el reclamo de Alborno y el árbitro se dirige justamente para indicarle algo a Alborno.
Se calmó lateral izquierdo. Va a sacar Alfredo Aguilar para Luqueño. En Punto Eléctrico encontrás electricidad, iluminación, cables y mucho más. Asunción, Ñemby, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Luque, Itaguay, San Bernardino. Punto Eléctrico. Camiones Pickup JMC robusto para cargar más, de rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Giacomo Automotores, Re JMC Paraguay. Pelotazo largo de Alfredo Aguilar, sin destino alguno. Sale a cortar el arquero Martínez. Pide la pelota a Falabella. El balón para él. Se muestra sobre el lado izquierdo Lescano. Hasta aquí el único amonestado del juego. La salida de Ameliano. Elegí la Universidad Privada María Serrana. Carreras reconocidas por el MEA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. Infoserrana.du.py. Con Recuperar activa tu energía extra. Una línea completa multivitamínico para cada estilo de vida. Recuperar un producto ADIUN. Evolucionamos juntos. El Biovera se mete sobre la zona izquierda. Que dice el árbitro. Todo anulado. Empujón del 10 de Ameliano sobre Báez. Señores, tiro libre en su terreno. Tiro libre para Luqueño. Disfruta Lactoland, disfruta el yogur favorito de todos. Lactoland de Top of Mind por 11 años consecutivos. En un segundo todo puede cambiar, una caída, un choque. Te damos respaldo para seguir adelante. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Alfredo Aguilar pone la pelota sobre la zona izquierda con Lucas Monzón. Monzón y la salida para el conjunto del Sportivo Luqueño, que tampoco se apura. Construye lentamente la salida al conjunto dirigido por Lucas Barrios. Ahora a dividirla por parte de Alfredo Aguilar. La pelota por el medio campo rival. Va Julio Báez. Avanza el equipo de Luqueño. Sobre el costado izquierdo se muestra Kevin Pereira. Va a colocar el centro. Buen pase para Báez cerca del área. Este con Marcelo Pérez. Cierra bien Lescano la salida de Ameliano. Aniversario de la Caja Mutual. Ponete la camiseta con afiliaciones desde 200.000, créditos de 5 millones o solicita tu tarjeta de crédito. Info 218-4000. Caja Mutual. Vení a divertirte en Casino Slot del Sol. Juega nuestro casino online, más de 1000 slots. Estamos en slotdelsol.com. Falta de Ángel Benítez, que tripó prácticamente a las espaldas del Nuevo Campos. Tiro libre en ataque para Ameliano. Prueba los no ketchup y mayonesa de casa, ensalada de atún, mayonesa de casa, milanesa crujiente, ketchup de casa es el ingrediente que te hace sentir en casa. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza, repuestos, variedad, calidad, atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Martínez tiene la pelota para el conjunto de Ameliano. El arquero Martínez distribuye. ¿Qué tal, Arturo? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Un saludo a la gran audiencia de fútbol a lo grande Monumental. Aquí estamos en Cancha Cerro, muy distante todavía, pero bueno, palpitando lo que se siente en torno al juego que va a arrancar a las 8 de la noche. Con Damián, ¿cómo te va, Ricardo? Bien, Arturo, buenas tardes. Saludo a los compañeros, a la audiencia. Sí, nosotros esperando el partido que puede empezar a definir ya el campeonato. De ganar Guaraní se iría a 6 puntos de diferencia, faltando 9. Que ganando un partido más prácticamente va a ser el campeón del fútbol paraguayo, y de ganar Cerro estaría siendo Cerro el candidato 1, en el sentido de que va a tener ventaja sobre el conjunto de Guaraní por haber ganado los 2 partidos. Claro, falta que empiece a rodar el balón, que termine, que el árbitro diga se acabó esto, para saber qué realmente puede llegar a pasar y cómo se va a ir definiendo este torneo. Estaremos ampliando luego, fíjate, en el codo de Pettengill, habitualmente ahí, en la platea, los efectivos policiales. Dentro de la platea no están las butacas, y en el codo que da la platea de Cerro, sector de Guaraní, arriba y abajo, Ricardo. Totalmente, abajo sacan porque está la barra o las barras de los diferentes equipos, arriba sí con las sillas y por supuesto la policía para prevenir cualquier tipo de inconvenientes. Muy bien, después volvemos. Todavía poco público, Ricardo, ¿no? Ni hablar. Poco, y afuera no hay un movimiento como esperábamos nosotros. Si bien faltan 2 horas y 6 minutos, pero anteriormente ya íbamos a tener no sé, algo mejor que lo que estamos viendo en este momento. Quizás la gente se decida a venir a última hora porque había más de 20.000 entradas vendidas. Muy bien, con ustedes, compañeros. Gracias, Arturo. Señores, salida para el equipo de Ameliano. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama, y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. En Itagua todo igual, Luqueño Ameliano 0-0. Y su seguro Chaco. Aplauden Ani las intenciones de Elvio Vera. Se le fue la pelota, saque de costado en su terreno para el equipo de Luqueño. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza, repuestos, variedad, calidad, atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228, tu solución rápida y confiable. Energy Gas. La pelota de Ocampo, frena bien el 9 de Ameliano, tocando el balón por el medio para Steven Moreira. Cierra la marca colaborando Julio Báez. La pelota a un costado lateral en ofensiva para Ameliano. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Se cerró la fecha número 32 de la primera B. Empataron 1-1 Cristóbal Colón de J. Augusto y Fulgencio Yegros. Va Julio González, avanza el equipo de Ameliano, se anima González, tira.
que cerca del poste derecho de Aguilar. En realidad llegó a tocar, me parece, el arquero de Luqueño. Fue Aranda el que se animó, metió la diagonal, sacó el disparo, rozó en Alfredo Aguilar. Es tiro de esquina para Meliano. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Logró manotear el arquero del conjunto de Luqueño. Tiro de esquina, le va a pegar a la pelota del Vieira. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Bilito 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Con Mango, Coroas con corre gratis, te reintegra el costo de la comisión. Olvídate las transferencias, alias difíciles, empecé a vender con Mango, descárgala. Al centro del Vieira, saca de cabeza como puede, pide mano dentro del área de Luqueño, mano de Benítez, reclama el propio Nani Niño. El propio Nani, sí, le dicen tranquilo que se va a revisar. Están allí todos los jugadores, en su mayoría, por lo menos 4 o 5 jugadores detrás de Díaz de Vivar. Fue una acción rápida. Antes que en mano fue un estirón de la camiseta, y claro, de parte de Ángel Benítez. Ángel Benítez, sí. Al momento del salto, estira la camiseta y la verdad no lo suelta por varios segundos a Cristian Ocampos. Dejó pasar el árbitro, pero veremos si se analiza o no en el VAR. Por ahora continúa el fútbol, pelota para Meliano. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que ahora hay un Quitadol de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago UCB Yala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Va de vuelta Ocampos, la pelota para Elvio Vera, saca la defensa, ¿sí? Piso porque vamos a volver otra vez. Dependiendo de la escala del cliente, es y no es penal. En otros partidos, cuando necesitas de un penal, un agarrón así dentro del área, te pitan penal. Pero hoy en Luqueño Meliano, siga. La próxima quiero ver un agarrón final de aquí al final del torneo, los pocos que queda. Va a haber un agarrón similar y le van a pitar, no voy a decir a qué equipo, pero seguro le pitan un penal. Saca Lescano para el equipo de Meliano. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco se une a Nescafé Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091 20 20 60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Valdés para Freddy Vera. Vera dentro del área. Intenta Freddy Vera con Cristiano Campos. Sacando Monzón. Recoge el rebote y se viene Pereira para el conjunto del Sportivo Luqueño. Descargando sobre la zona derecha. Se va metiendo en terreno enemigo. Pica bien Lautaro Comas. Quiere colocar el centro. Lo buscan a Sergio Díaz. Atención que Lautaro Comas pisó solo el área. Va al centro para Sergio Díaz. Atento Falabella. El rebote para Julio Báez. La apertura para Kevin Pereira. Carga a Díaz. Ahora el remate de Sergio Díaz. Atento el arquero. Se queda con la pelota Miguel Martínez, golero de Ameliano. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CBH laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Es pelota para el equipo de Ameliano con Falabella. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero, altos estándares de calidad al mejor precio. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país. La clínica SPS cuenta con profesionales de primer nivel, tecnología de punta. Contacta al 0991-712-856. SPS Medicina prepaga con respaldo de Gómez y Paz. Jugando Lescano, la pelota sobre la presencia de Julio González. Apertura por la derecha. Se muestra Aranda con el esférico. Levanta el balón sobre Freddy Vera. Despeja la defensa con el Borno. Recaptura Valdés para Steven Moreira. Buen panorama. Hasta después de pegar al arco la media luna. Tira. Pasó cerca. En realidad pegó esa pelota en Lautaro Comas. Tiro de esquina para Meliano. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Y el espacio del campo mostraba como que podía pegarle. Había allí un hueco importante para que se anime. Y sí, efectivamente sacó el derechazo. Pasó cerquita del poste derecho. Se desvía por el camino allí en la cabeza de Ángel Benítez. Buena chance de Ameliano que tendrá este tiro de esquina. Vendrá al centro de Elvio Vera. Pelota arriba sacando como puede Marcelo Pérez. Otra vez el balón por línea de fondo. De vuelta tiro de esquina para Meliano. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio calidad de litro exacto indica Jorge. Siguen empatando Luqueño Meliano en Itagua 0-0. Y su seguro Chaco. La orden del juez, vendrá el tiro de esquina de Elvio Vera sobre el lado izquierdo con la pierna derecha, pelota arriba, atento Alfredo Aguilar, se queda bien con la pelota el golero y sale jugando con Pereira. Unisal C, Central España 330, San Lorenzo, filiales en Lambaré, Quepete, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapegua y Pilar. Unisal, tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y tocana, corriebras al ajo picante o tradicional. Upiza, calidad desde su origen. Sergio Díaz para el gol, vino, cruza la marca. Buena cobertura allí de Falabella poniendo la pierna izquierda, pelota del fondo, tiro de esquina para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Y se han estado barriendo por la anterior, dejó seguir en esta.
Se engolosinó, quería su gol el chico Díaz. Sergio Díaz tenía solito a Pérez al lado, le podía hacer el pase, pero buscó su gol. Se desvió allí en un hombre de Ameliano, tiro de esquina, hay un hombre caído del lado de Luqueño, por eso la amarilla para Barrientos, que cometió la falta, pero el árbitro dijo, siga. Le va a pegar a la pelota Lautaro Comas. Amaro Cable, la camionetaza al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900, promo hasta agotar stock, redes @Volkswagen Paraguay. Está sentido el arquero Miguel Martínez, por eso no se ejecuta el córner. Sí, pidió asistencia. En realidad hay dos caídos. Está caído un volante de Luqueño que no logró observar exactamente de quién se trata, y Martínez también, que está con alguna molestia muscular. Dos caídos, el arquero y también el volante que recibió la falta de Barrientos, que fue amonestado. Fútbol paralizado en Itagua. Ingresa a www.aposta.le. Apostar a ganarlo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo total. Y es Quintana el que está caído. Una dura entrada con empujón de por medio de Barrientos. Recibió la amarilla, cayó mal Quintana. Del lado de Luqueño está siendo atendido él y también el arquero, en este caso Martínez. Señores, tiro de esquina para el equipo de Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Que va a ejecutar el córner, ya se recuperó Quintana por el lado auriazul, también Martínez en el conjunto. Odía Meliano, fue amonestado Barrientos, Lautaro Comas hacia el córner. Cerca de los 32, primera parte del partido, está 0-0. Vuelve a acomodar la pelota Comas, vendrá al centro, dentro del Ángel Benítez, Monzón, Alborno, Kevin Pereira y Marcelo Pérez. Otra vez ordena el juez, va Comas, centro, pelota arriba, saca la defensa con Falabella. Va a insistir Kevin Pereira para Luqueño. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Por la fecha número 31 del Brasileirão, Corinthians le ganó por 2-1 a Gremio. En Corinthians estuvo en el banco de suplentes, pero no tuvo minutos Ángel Romero. Que de costado en su terreno para el equipo de Ameliano. iPhone Week de Bristol, iPhone 13 cuota 339.000, auricular de regalo. Comprando participas de la promo Bristol del Día al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, que acopa su Bristol por la amistad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 01994-603-777. Pica Freddy Vera, pero se quedó sin energía, no pudo controlar para enviar el centro al área. Se enoja consigo mismo, está reclamando algo también Ani. Señores, tiro de portería para Luqueño, 0-0 el partido. En Rumbos estamos para cuidarte, ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. A sacar a Alfredo Aguilar para el equipo de Luqueño, recordando las 20. El juego entre Cerro Porteño, Guaraní, arbitraje de Juan Gabriel Benítez. Préstamo personal de Banco para un viaje, una refacción o comprar lo que quiera. Financiación y plazos que se adaptan a vos. Banco, crece desde la raíz. Y el Ahorrazo Supermayorista te espera en San Lorenzo, Capiatá Ruta 1 y Capiatá Ruta 2. Redes @ el Ahorrazo Supermayorista. La pelota de Steven Moreira, controla bien el volante del conjunto de Ameliano. La persecución de dos futbolistas de Luqueño. Le saca el balón, Baez, pero con falta, dice el árbitro sobre Steven Moreira. Es tiro libre en ataque, lejos del arco de Aguilar. Tiro libre para Ameliano. Mega Call Center, hasta 50% de descuento en productos seleccionados a través del 61-61-000 o Autofarmas. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Embutido Fran, chorizo con queso para enteros, matambrito en la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con France el sabor de la felicidad y alentar la selección. La pelota para el conjunto de Ameliano, el tiro libre, se viene Freddy Vera, Vela sobre la zona derecha, controla bien, pase corto para la presencia de Barrientos, apunta para disparar con la zurda, se lo impide sacándole la pelota a Julio Báez, vuelve a recoger el rebote, Diego Valdés por el medio, otra vez con Barrientos para Freddy Vera, se perfila para el centro, balón cerca del área, saca Monzón con la zurda para Luqueño. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes, contestar al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Bartatón 2025, cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Intentó el lateral derecho de Luqueño Campos, vale el disparo afuera, ¿cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Que siguen empatando en Itagua, Luqueño Meliano 0-0. Y su seguro Chaco. El miércoles las semifinales de la Copa Paraguay, 17:30 en la Arboleda Nacional ante General Caballero, a las 20 en Villa Alicia, Guaraní, 2 de mayo. Este 22 de noviembre vive la final de la Conmebol Sudamericana. Asunción será escenario de la gran conquista. 1000 empeños, venta relojes de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, 1000 empeños. La pelota de Falabella, infracción.
Falta sobre Falabella, infracción de Marcelo Pérez, tiro libre en su terreno, tiro libre para Meliano. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Marijal López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Saca como puede Alfredo Aguilar, no logra alcanzar la pelota. Alborno en su afán de llegar al esférico se le termina yendo a un costado cerca del banderín lateral sobre la zona derecha para Meliano. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. 36 de juego, primera parte del partido, 0-0. ¿Tardas mucho tiempo para levantar paredes? Utiliza el mortero de elevación Zika Wall y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo y Hierros, perfiles, ángulos, plancholas y más. Acceso sur, casi perpetuo, Socorro, Ñembú. Venta 093-309-813 San Justo y Hierro. Recoge el rebote Lescano y propone la ofensiva para el conjunto de Ameliano. Le queda, señores, a Elvio Vera el disparo. Más lejos afuera. Tiro de portería para el equipo de Luqueño. No puede faltar en el equipo el auténtico y original choriqueso Chorti. Los choris de bien el amorcito Butifarra. Encontrarlos en los salones Chortitzer. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. A estas horas igualmente informa NPI Monumental el equipo de prensa. Voraz incendio en un negocio en Saltos del Guairá. Parece ser una empresa de neumáticos allí. Corre peligro incluso de extenderse a otros locales, informa NPI Monumental igualmente. Voraz incendio a estas horas en Salto del Guairá y vemos que están rescatando gente, igualmente a funcionarios. Allí vamos a estar ampliando después esta noticia. En estos momentos el incendio en un local comercial allí en Saltos del Guairá. Señores, pelota para Meliano, 0-0 el partido. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador. ¿Para qué hablar en Quitadores de Laja? Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Cibellana 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Habrá salida, señores, para el equipo de Ameliano. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Coco se une al Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia vencedores del verano. Finalmente el árbitro dice que es tiro de esquina, córner para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Lautaro Coma, centro, pelota arriba, saca la defensa de Ameliano, Falta sobre Freddy Vera que quería el contragolpe, señores. Tiro libre en la salida, tiro libre para Meliano. Red Van hasta el 5 de noviembre, electrodomésticos y mucho más a precios increíbles en Loma Putá, Encarnación y Centro Logístico San Lorenzo. Electrovan Red Van. Con Fleire, convertir tu pick-up en tu propio campamento. Tecnología Drop the Stitch. Son livianos, resistentes y fáciles de montar. Ingresar imar.com.py. Ocampo juega rápidamente la pelota sobre la zona derecha. Se va metiendo dentro del área. Sergio Díaz cayó. No hay falta. Reclaman penal los de Luqueño. Se enoja Díaz también allí. Kevin Pereira, niño. Sí, reclamaron la falta. Igual me queda la duda si era al borde del área o un poquito antes. Pero igual se puede llegar a revisar si es dentro del área. Cayó Díaz, le rodean allí al árbitro. Ahora que ver, no, siga, ya se ejecutó el lateral. No pasó nada. Insistir Luqueño. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. En el fútbol argentino, Boca Juniors como visitante le ganó por 2-1 a Estudiantes de La Plata sobre la hora con un penal de Merentiel. En Estudiantes de La Plata, titular, completó el partido a Santiago Arzamendia. Muy bien, despeja desde el fondo Moreira para el equipo de Ameliano. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega y cuota $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. La pelota en poder de Alfredo Aguilar. Vuelve a construir la salida desde el fondo para el conjunto de Luqueño. El esférico pasa por los pies de Sergio Díaz. Avanza Díaz, señores. Va cargando el conjunto de Luqueño con Kevin Pereira. Pereira sobre el costado izquierdo. Terreno de Ameliano. Se mete Kevin Pereira, punta. Encaroja, puede ver adentro del área. Gol en camino. Vino. Va a rematar. Perdió tiempo y cayó. Cuando iba a rematar, cae Kevin Pereira. Me parece que se quedó sin fuerzas. Cuando iba a disparar, gran acción personal del 7 de Pereira. Se aprovechó Luqueño, niño. Sí, cayó solo, pero ya también producto de las circunstancias, el movimiento del cansancio allí. Pereira, era buena la chance. En los últimos minutos el que está un poquitito más cerca de poder anotar es Luqueño. Por lo menos en el partido, como que está elevando su nivel con ciertas emociones. En el anterior, Ameliano estuvo cerca, ahora es Luqueño. De a poco va cerrándose la etapa, pero con algunas situaciones de cara a los arcos. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Petro Chaco. Precio, calidad de litro exacto indica Jorge. En Itagua siguen empatando Luqueño Ameliano 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental.
salida que favorece al conjunto auriazul con Alfredo Aguilar. En Wizard 10 cuota 420.000 llevas tu curso Facebook, clases presenciales online, formate al 0182753-647. Aprender inglés en Wizard es wow. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución, Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropar S.A. 43 años construyendo contigo. En este mes de noviembre la selección paraguaya tiene los partidos amistosos del 15 frente a Estados Unidos y el 18 de este mes, señores, enfrenta a México. Sexta edición de Los Imbatibles en Supermercados Stock, selección de productos de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. Lo mejor para tu moto, auto, camioneta, tractor, Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Está reclamando algo Lucas Barrios, parado también Roberto Nani. Hasta aquí el juego continúa 0-0. Fácil, marca máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil por de los paraguayos. En Concasa empezar tu historia con pasaporte y duradera. Acá ladrillo, teja, gramos de cemento de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Señores, se va metiendo sobre la zona derecha, carga Ocampos para el equipo de luqueño, levanta centro para Sergio Díaz, despeja Falabella de cabeza, recoge el rebote intentando Quintana, la pelota le va quedando al Borno sobre el lado izquierdo, campo rival, frena la marcha porque no lo tiene a nadie en ofensiva, aunque juega corto con Quintana, va a insistir luqueño con Sergio Díaz. Tivoli a $16.990, la SUV más equipada del segmento, combina seguridad y estilo. Descubrí la Sanjión perfecta para vos. En Catedral cumplimos 120 años y lo celebramos con 120 premios. Compras por 50.000 y tenés cupones electrónicos. Con marcas participantes, doble chance. Farmacias Catedral, 120 razones para celebrar y ganar. Intentan los dos niños. Sí, pero no tienen la puntería necesaria. Esta Comas, disparo de media distancia, se le fue abriendo. Pide las disculpas correspondientes a sus compañeros. Es más de una ocasión ya algunos buscó de forma individual buscar, dicho sea de paso, a anotar. En la anterior, lo de Sergio Díaz, tenía cerca a Pérez, le quiso hacer su gol. Aquí lo propio Comas, ese espíritu colectivo me parece que le está faltando a los protagonistas y más a Luqueño en esas últimas dos. Una de Díaz y la otra de Comas. El partido sigue 0-0. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, loza, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Si sos asalariado, independiente, funcionario público, jubilado, pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Info 021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Está cargando el conjunto del Sportivo Luqueño. Intenta Quintana, no alcanza. Logra cortar Steven Morina. La pelota se va a perder a un costado lateral en ofensiva al lado izquierdo para Luqueño. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Pecho, milas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugona, a todos les gusta. Alfredo Aguilar con la pelota descargando sobre la banda derecha en su terreno con Ángel Benítez. Perdió Ángel Benítez, pero no pudo controlar. Ocampos no entendió las intenciones de su compañero Elvio Vera. Error de Ángel Benítez, casi le cuesta caro. Va a sacar al Borno para el equipo de Luqueño. Tu mejor jugada es cargar en Copetrol, porque cargando desde 100.000 participas por uno de los 2 paquetes al Mundial. Copetrol, vamos. En el Colegio Iberoamericano, nivel inicial, escolar, básica y bachilleratos en ciencias sociales, salud, informática y mucho más. Informate en ibero.tu.py. Está cargando Luqueño, va al equipo auriazul con Alborno, coloca centro, Marcelo Pérez busca por arriba, le queda Comas, el disparo. Lejos afuera, saque de meta para Meliano. Neo Internet de Guerra Guaraní, 100% fibra, 100% Paraguay. Una Hilux 0 kilómetro en Nice, y por compras desde 700.000 te pone en juego la marca Sony Roborock, suma más cupones. Nice, especialistas en tecnología. El remate fue de Lautaro Comas, el disparo desviado, señores, habrá salida para Meliano. Informa personal, elegí la conexión total Personal Flow. Repasamos cómo queda la tabla de la primera B, por lo menos en las principales posiciones luego de esta fecha número 32. Corregimos porque es cierto, con el enfrentamiento directo, de todos modos 3 de noviembre tiene ventaja sobre Benjamín Aceval, teniendo igualdad de puntos ambos ahora con 65. Puntero 3 de noviembre en zona de ascenso directo, en zona de promoción Benjamín Aceval con 65, seguidos ambos de cerca por el 12 de octubre que tiene 63 y un poco más atrás, pero todavía con chances matemáticas, Martín Ledesma con 60. Señores, pelota, en instantes contanos, Darío, la próxima fecha justamente de la primera B, cuando va sacando Lautaro Comas para Luqueño. Nuevo vaso y trate alternativo inspirado en la camiseta azul de la selección, carga 200.000 más 65.000 y llevalos. El sponsor oficial de la selección paraguaya. En Punto Eléctrico encontrás electricidad, iluminación, cables y mucho más. Asunción, Yembuy, Fernando Lamora, San Lorenzo, Luque, Itaguay, San Bernardino. Punto Eléctrico. Falabella con el esférico descargando para tomar Lescano. Lescano, uno de los dos amonestados en el partido, en el conjunto de Ameliano. El otro es Barrientos. Avanza justamente Barrientos. La pelota para Vera. Se mete Elvio Vera. Luego esta acción marcamos el tiempo de juego. Se equivoca Elvio Vera. Pierde ante Quintana. Sale Luqueño. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. Tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Petro Chaco. Precio, calidad de litro exacto indica Jorge. Siguen empatando Luqueño, Ameliano 0-0. Y su seguro Chaco. A
las 20, Cerro Porteño, Guaraní en la nueva olla. Camiones Pica JMC robusto para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomer Automotores Red JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.du.py. Va Freddy Vera, centro, Elvio Vera para el gol, tira, bloquea, saca desde el fondo Ángel Benítez, llegó Emiliano Niño. Acrobático movimiento allí de Vera. Iba a ser un golazo, se le salía, pero al final le salió cualquier cosa. Allí en esa media vuelta, intento de chilena que hizo Elvio Vera. Estaba por allí nada más Ocampos. Desaprovechó la chance Emiliano. Cuidado con esta contra. Responde Luqueño con Marcelo Pérez. Bloquea bien Falabella en la marca. Se juegan 2 de adición hasta los 47 en la primera etapa. Con Recuperar la actividad tu energía extra, una línea completa multivitamínico para cada estilo de vida. Recuperar un producto Adion, evolucionamos juntos. Disfrutar Lactolanda, disfrutar el yogur favorito de todos. Lactolanda Top of Mind por 11 años consecutivos. Diego Valdés con la pelota jugando en mitad de terreno sobre la presencia de Barrientos. Otra vez con Valdés en cara y deja atrás la marca de Julio Báez. Tiene buen panorama. Va Valdés, aproxima a Lara. Se equivoca. Cuando lo tenía Elvio Vera solo por la izquierda, terminó regalando esa pelota. Saca Sergio Díaz para el equipo de Luqueño. Sorpresas en avión no se pueden evitar. Te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Aniversario de la Caja Mutual. Ponete la camiseta con afiliaciones desde 200.000. Créditos de 5 millones o solicita tu tarjeta de crédito. Info 218-4000. Caja Mutual. Últimos 25 segundos de la primera etapa. Lo sabe Kevin Pereira y va Luqueño. La pelota va al borde. Otra vez para Kevin Pereira cerca del área. Pereira centro, impacta Naranda, saque de costado cerca del banderín para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de Se felicidad. está yendo la primera etapa al partido 0-0. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Si te gusta comer riquísimo, te tengo la dupla perfecta. Milanesa doradita, mayonesa de casa, lomito bien cargado, queso de casa. Proba de casa y sentite en casa. Señores, no hay tiempo final. Final de la primera etapa, final de la primera fracción en Itagua. Fecha 19 del clausura. Por ahora, Luqueño Meliano 0-0. Monumental. Relató Jorge Casal. Comentario intermedio de Jorge el Niño Sosa en una presentación de... Quitadol para que valoren Quitadoles de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. El sube allá en 751, llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Jorge Niño. Adelante, señor. Buenas tardes. ¿Qué tal, Niño? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, 10 puntos, señor. Bueno, vamos con Víctor Villalba. Víctor. ¿Qué tal, Arturo? Buenas tardes, el saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, ya observando el movimiento de espectadores aquí en la olla azulgrana, que sin dudas tendrá un marco importante para el partido del día de hoy. El último reporte que teníamos el día de hoy nos refería alrededor de 23.500 entradas vendidas, eso va a subir un poquito más, así que yo calculo entre 26.000 y 28.000 personas, me parece que hasta ahí vamos a llegar, lo que lógicamente para el horario, un domingo a las 20, es una muy buena concurrencia aquí en Barrio Obrero. Aprovechamos ya que lo veo salir aquí al exterior a Roberto Cáceres. Vamos a hablar con el secretario de la Fundación Club Cerro Porteño. Roberto, te puedo un segundo para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, antes de que ingrese a la zona restringida. ¿Cómo está Roberto para Fútbol a lo Grande? Buenas tardes. Hola Víctor, muy buenas tardes. Todo bien acá, ya a la expectativa del partido esta tarde. El partido decisivo, el que puede definir muchas cosas hoy entre Cerro y Guaraní, Roberto. Sí, hoy es la final anticipada. Vamos a ver un muy lindo partido, a lo que nos tiene acostumbrado Cerro y Guaraní, siempre partido de equipos que proponen de ida y vuelta, de muchos goles, y bueno, vamos a ver cómo los dos técnicos plantean. Cerro no tiene margen de error, tiene que buscar el título, y ojalá que los 11 que eligió el profesor entren con todas las luces, con toda la atención y estén enteros físicamente para dejar los 3 puntos. Y la gente va a responder de vuelta porque es un horario complicado, eso decíamos en la introducción, igual va a haber mucho movimiento aquí en la olla, Roberto. Sí, preocupaba un poco al inicio del horario, ¿verdad? Sabemos que es domingo, a veces la gente tiene familia, para los chicos ya es más complicado, ya es más difícil. También para aquellos que tienen que volver en transporte público ya se les dificulta cuando salen muy tarde del estadio, pero sin embargo el cerrista está muy expectante, vamos a tener más de 35.000 personas al día. Y bueno, viene con toda la fe, con toda la ilusión de alentar al equipo, de que saben que es una final anticipada y bueno, Cerro va a necesitar de su gente, de su aliento, de empujar todos juntos y bueno, vamos a tener un lindo marco de vuelta hoy. El mensaje fundamental es eso de mantener la paciencia, porque muchas veces el entorno a veces complica un poquito hoy, para la gente de Cerro es tener paciencia, trabajar el partido.
Sí, a veces no es fácil, pero sí, por supuesto, pedirle al público caliente. Si de repente una jugada no sale, bueno, alentar a los muchachos, porque el jugador siente esa energía que hay dentro del ambiente. Y bueno, pedirle el aliento, que siempre la hinchada de Cerro lo hace, no es nada nuevo eso. Y empujar todo junto. Acá realmente hoy el público hace el jugador número 12. Estamos ante un partido sumamente clave, estratégico y bueno, darle el aliento a todos los muchachos para que si en algún momento, en alguno de los minutos del partido, la cosa no va saliendo como queramos, empujarle para darle todo el ánimo, darle la confianza, darle el empuje, de demostrar lo que somos en casa, la localía, la gente, nuestra grandeza, y con eso que el equipo pueda salir a buscar la victoria, que es lo que necesitamos todos. Gracias como siempre. No, gracias a usted. Así las palabras de Roberto Cáceres, secretario de la Fundación Club Cerro Porteño, ya ingresando a la zona de los palcos. Como decíamos, muy buen movimiento, esto va a ir creciendo con el correr de los minutos. En un rato también esperamos las planillas de Cerro y Guaraní. Así como están las cosas, lo último que se maneja sobre Cerro es que al final repite el equipo que jugó en cancha de Nacional. Eso quiere decir que nuevamente Morel y Gastón Jiménez será la dupla de volantes centrales. Y en Guaraní yo quiero esperar hasta último momento, porque hoy empezó a circular una versión de que Bernay podría poner un tercer zaguero central, que sería Mario López. Con eso hacer línea de 5 y con eso cambia totalmente la propuesta, lo que uno esperaba de Guaraní. Así que en un rato ya vamos a tener probablemente las planillas como para disipar cualquier interrogante sobre Cerro Porteño y Guaraní. Muy bien, después volvemos, Víctor, contigo, ustedes los Jorge, y volvemos después del Cerro. Correcto, señor, regresamos luego para lo que va a ser ese partido, que sin dudas puede marcar ya un título cercano para uno y otro, dependiendo del marcador que se presente, tanto para Cerro o Guaraní. Guaraní hoy el que le saca la ventaja a Cerro. Y hablando de ventaja, nos están sacando ventaja hasta esta parte tanto Luqueño y Ameliano. Manda el 0, manda la paridad en Itagua, ambos tuvieron sus chances, sí, pero les costó en el comienzo del partido a uno y otro, hasta que allá por los 20 minutos de partido comenzaron a generar alguna situación de riesgo de cara a los arcos. El más peligroso hasta esta parte es el Llovera del lado de Ameliano, titularidad para el dicho sea de paso. El partido pasado había arrancado desde el segundo tiempo. 2 tarjetas amarillas hasta aquí en el partido, los 2 coincidentemente para jugadores de Ameliano. Nicolás Barrientos, la última una entrada relativamente dura, fuerte, una falta táctica, es cierto, porque se escapaba Sebastián Quintana y Nicolás Barrientos le termina bajando en el medio campo, le muestra la amarilla de Díaz Ibarri. Antes el primer molestado Lescano, también en una barrida que llegó a destiempo el hombre de Ameliano. En cuanto a situaciones y chances dentro de la etapa, se puede decir 2 y 2 en cuanto a posibilidades, a chances, no así con la puntería necesaria para poder anotar. Un par de disparos de media distancia, una por ejemplo sobre el final de Lautaro Comas, que pasó sobre el travesaño, otra relativamente cerca del poste, alguna allí del propio Sergio Díaz, en algún momento muy individualista él, tenía la chance de hacerle el pase a Pérez en una de las chances que fue generando en el casi cierre ya de este primer tiempo con situaciones. Este empate, si en la distancia lo está festejando Recoleta, que ya está cerquita. Es más, si se termina así, con paridad entre Luqueño y Ameliano, Recoleta está clasificando a Copa Sudamericana. Y este empate también frena a ambos, porque 2 de mayo perdió esta fecha y tanto Luqueño como Ameliano pueden acercarse en cuanto al acumulado para la zona de arriba, en cuanto a lo que tiene que ver también con la presencia en una Copa Internacional. Hoy Luqueño con Aguilar en el arco, una zona defensiva con Ángel Benítez y Monzón, sus centrales, Ocampo sobre el sector derecho, teniendo a Alborno sobre el perfil izquierdo, Sebastián Quintana y Julio Báez los volantes, más tirado por derecha Comas, por izquierda Pereira, más adelantado Sergio Díaz y Marcelo Pérez. Con esa figura arrancó en la fecha del cuadro auriazul, nuevamente titularidad para Benítez en la zona defensiva. Ganó el puesto allí junto con Monzón, si miramos los últimos partidos, pero también había un par de juegos en donde tenía a sus centrales suspendido el Sportivo Luqueño, y finalmente esta dupla terminó ganando la titularidad. Uno de los que perdió el puesto, por ejemplo, Alexis Villalba, que en gran parte del torneo fue uno de los centrales titulares dentro de esta formación. Y arriba, Marcelo Pérez hoy le ganó el puesto a Walter González, que es otra de las opciones en ataque, y opta por Sergio Díaz, acompañando una especie de media punta por detrás de Marcelo Pérez. Y del lado de Ameliano también algunas variantes en relación a partidos anteriores desde este juego. Titularidad para los Veras, que el otro día los dos habían ingresado en el segundo tiempo.
Freddy Vera por el sector derecho sobre el medio campo y misma situación en el medio para izquierda Elvio Vera. Hoy ambos titulares dentro de esta formación de Nani. Arrancó con Martínez en el arco, una zona defensiva con Aranda, Falabella, otra de las vueltas después de su lesión en su momento del argentino, titularidad junto con Julio González. Hasta aquí buen partido de ambos. Lescano, el lateral sobre el perfil izquierdo, Tomás Lescano, el ex general Caballero. Freddy Vera, volante por derecha, por izquierda Elvio Vera, el doble 6 de Diego Valdés con Moreira. Más adelantado Barrientos junto con Cristiano Campos, que también tuvo una situación clara de cabeza que se fue cerquita del poste izquierdo en el comienzo del partido, nada más en una muy buena acción de Elvio Vera, que repito, hasta aquí es el más desequilibrante que tiene el equipo de Ameliano, que en su momento se había perdido 3 partidos por aquella roja que había recibido ya fechas atrás. Con eso perdió titularidad, después volvió desde el banco, hoy sí nuevamente retoma titularidad. Es un jugador diferente en la formación de Ameliano. Si está bien él, Freddy Vera, son jugadores que te pueden encarar y en ese mano a mano generar situaciones diferentes dentro del propio partido. Por los nombres que poseen tanto Luqueño y Ameliano, sin duda se espera más en cuanto a nivel de los que puedan ofrecer futbolísticamente los dos equipos, tanto Luqueño como también el propio Ameliano. Así y todo, ambos ya tuvieron sus chances, sus posibilidades, sin tener la puntería necesaria de poder. Jorge. Sí, señor. Correcto, gracias. Redondeamos comentario, ¿está bien? Sí. Y muy bien. Recordar que está 0-0 el partido, Luqueño y Ameliano. Adelante, correcto. señor. Gracias, Jorge Víctor Villalba. Gracias, Arturo. Está llegando Víctor Hugo Mareco aquí a la zona del palco, exjugador de Cerro Porteño, por supuesto campeón en su momento con la camiseta azulgrana. Lo escuchamos a Víctor Hugo Mareco. No, yo creo que, bueno, lo ideal sería jugar bien, ganar y jugar bien, pero obviamente que eso ya queda en segundo plano. Ahora mismo lo que cuenta es llegar al título, que es lo que todos queremos. Víctor, por ejemplo, aparentemente está para repetirse Morel, Gastón Jiménez en la mitad de la cancha. ¿Te gusta esa dupla en el medio para lo que requiere Cerro Porteño? Si me habla como técnico, que yo sí soy el técnico, yo no, ¿verdad? Pero bueno, el otro día creo que resultó un poquito también porque el equipo de Nacional ayudó un poco para lo que es ese partido y ese resultado. Pero bueno, el jugador que entra esperemos que dé lo máximo porque hoy solo cuenta ganar. Y en el ataque, la ausencia de delanteros de área, el caso de Amarilla, de Johnny Torres también, ¿cómo es eso, Víctor Hugo? No, y Cerro Porteño yo creo que este año en ese lugar de la cancha creo que siempre jugó delantero de referencia en el área. Eso creo que es lo que más cuesta en Cerro Porteño, le está costando. Esperemos que hoy no sea la excepción que no le cueste. Por tu experiencia, Víctor, en esta clase de partido, ¿vos crees que hoy Guaraní va a salir a refugiarse o va a jugar como siempre? ¿Qué imaginas? Yo creo que Guaraní tiene muchos resultados a su favor, ¿verdad? Pero tiene jugadores muy rápidos. Eso es lo que le está caracterizando a Guaraní en estos partidos. En estos encuentros que está jugando, jugadores muy rápidos, muy veloces. Pero como decimos siempre, el Cerro Porteño es juega de local, va a haber creo yo otra vez 40.000 personas. Y más motivación que esa no creo que haya. Víctor Hugo decía en la actualidad que Guaraní tiene la presión, que estaban ellos obligados por ser punteros. ¿Te parece que es así o es Cerro Porteño por todo lo que es Cerro? No, si Guaraní va a estar obligado, entonces acá Cerro Porteño es el grande. Cerro Porteño es el que tiene que salir a ganar y tratar de igualar en punto a Guaraní, que es lo más importante. ¿Sería un golpazo para Cerro hoy no ganar, por ejemplo? No, hoy sería un golpazo y yo creo que se podría decir que sería una catástrofe realmente porque Cerro Porteño este año ya para estar muy arriba no se aprovechó, pero bueno, como dije hace rato, se está dando este partido para poder llegar a la punta. ¿De tu época de jugador algún Cerro Guaraní especial que recuerdes, Víctor? ¿Que jugó conmigo? Que haya jugado vos el partido. Y creo que el año que salimos campeón, que le ganamos 2-0 creo en el estadio. Con Roberto Torres de técnico, puede ser. Roberto Torres. Sí, un lindo partido y también Guaraní venía con un equipazo también. Gracias, Víctor. Así, Víctor Hugo Mareco, ingresando aquí a La Olla, también recibiendo el cariño del público, obviamente, bien identificado con Cerro y ganador de títulos con la camiseta del Ciclo. Víctor, mira, Ricardo, allá, los colores de Guaraní en la tribuna, en la platea Petegil. Sí, la parte de arriba, ya varias personas hinchas de Guaraní, abajo también una cantidad, un perro inclusive. Ahí hay un perrito que se está paseando en la parte de Petengil, o un gato. Parece que es perro. Sí, parece perro, ¿verdad? Sí, un perro. Sí, hay un hincha de Guaraní que suele llevar un perro. El mismo, blanco, negro. Blanquito. Ah, porque el que yo solía ver es negro realmente. No, este es medio blanco, Ricardo. Sí, blanco es. Simpático, anda recorriendo todas las graderías. Pero bien respetuoso el mitad. Perro de la calle. Perro de la calle son. No, para en la que va a ser perro. No, lindo perro. No se acerca, loco, ¿sabes lo que no me gusta la cosa? Está bien, Aquelito, vamos a dejar ahí.
Esa es mi Oki. querida Guille. Oki. Bueno, el mejor amigo del hombre es el perro. No es mi amigo. Bueno, listo. Contigo, Jorge Casal. Jorge Sosa. Sí, señor, ya listos de cara a lo que se vendrá en el segundo tiempo. Veremos si hay o no variantes del lado de Luqueño. Pero y volvemos a Emiliano. Víctor Villalba y después a vos otra vez. Sí, hay Ponete tiempo, tranquilo. porque los jugadores Correcto. siguen en la zona de vestuarios. Muy bien, Víctor Villalba. Gracias, Arturo. Nosotros ya hicimos el pedido correspondiente de planilla. Yo creo que en un ratito vamos a tener las alineaciones confirmadas de Cerro y Guaraní, por supuesto esperando también a más directivos, gente del entorno del fútbol que imagino en un ratito estarán llegando en buena cantidad aquí a La Hoya. Decía yo lo de Guaraní para ampliar, dos posibilidades así como están las cosas, o mete un tercer volante central Bernay, que así sería la conformación 4-3-1-2, si es que juega de esa manera, Maíz, Luis Martínez Mansur, Fernando Fernández enganche, Sánchez e Iván Ramírez arriba. Y la otra posibilidad que llegó a probar Bernay es con 5 en el fondo. Ahí entró Mario López de tercer central y en ese caso sería 5-3-2. 3 volantes centrales, el que pierde el puesto ahí es John Sánchez y arriba los 2 de punta, entonces serían en esa hipótesis Fernando Fernández e Iván Ramírez. Así que en un ratito ya vamos a disiparnos las dudas porque a esta altura, reitero, ya se van manejando varias probabilidades principalmente sobre el equipo de Guaraní. En Cerro aparentemente el panorama está mucho más claro, está para repetir la formación que empezó la vez pasada jugando ante Nacional. ¿Y en qué momento van a decir la cantidad de boletos vendidos, Víctor Villalba? Y yo creo que hoy pueden tardar un poquito más porque hoy va a haber mucha gente, más que el promedio. El último reporte a mí me pasaban antes del mediodía 23.500. Por experiencia de otros partidos, cuando en la mañana del juego se llega a un número máximo, sube 2.500, 3.000 boletos. Por eso yo decía, un rango entre 26 y 28.000, me parece que hasta ahí vamos a llegar. Yo creo que hoy vamos a tardar un poquito más que de costumbre, capaz después de la conferencia de Baba recién tenemos el dato, pero sí, va a ser un número importante, no así como el clásico, pero por supuesto mucho más que el promedio porque se entiende que es un partido decisivo. ¿Y en qué momento dan las conformaciones confirmadas? Y yo ya hice el pedido del Comet, yo creo que en 10 minutos más, antes de las 18:45 ya vamos a tener los equipos. A ver, no, por ahora no me pasan todavía, en un ratito ya vamos a tener equipos de Cerro y Guaraní. Muy bien, señores, aquí en cama, antes de ir a los Jorge, Ricardo, ¿qué más tenés para decirnos? Y que de a poco la gente está llegando, principalmente en la zona de preferencia donde el hincha de Cerro llega. Musicalización. Entretenernos, Ricardo. Sí, y anteriormente Víctor Platea también se llenaba rápido, pero cuando había 2x1 y demás. Hace rato dejó Cerro de hacer eso. Muy bien, contigo, los Jorge. Correcto, señor. Aquí volvió Luqueño, volvió Ameliano y hay variantes. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Del lado de Luqueño, Walter Rodríguez por Julio Báez y el ingreso de Jonathan Ramos, camiseta 25 por Sergio Díaz. Dos variantes del lado de Luqueño, Martinich por Tomás Lescano, igualmente variante del lado de Ameliano. Dos del lado de Luqueño y uno de Ameliano. Esto está por comenzar en su segunda parte. Señores, mueve Luqueño, comenzó el segundo tiempo. Monumental. Continúa relatando Jorge Casal. Iba cargando el conjunto de Ameliano, la pelota le va quedando, mitad de terreno, Marcos Martínez pierde el balón y sale Luqueño con todo, atención, va adentro del área, Walter González, cayó Martínez, salió y comete la falta, me parece el delantero del conjunto de Luqueño, queda sentido Martínez, fútbol paralizado en Itagua. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza, repuestos, variedad, calidad, atención especializada, automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita, delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Y es Kevin Pereira que termina cometiendo la falta porque antes el arquero Martínez termina punteando esa pelota, termina siendo dura la entrada de Kevin Pereira, es más, sobre la rodilla derecha del arquero Martínez que se va recuperando de a poquito. Cortado el fútbol en Itagua 0-0. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Bilito 1 y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Con Mango Corbás concurre gratis, te reintegra el costo de la comisión, olvídate las transferencias a las difíciles y empezó a vender con Mango, descargala. Y se llevó la peor parte Kevin Pereira, que está muy sentido el delantero del Sportivo Luqueño. Sí, llega primero Martínez a la pelota, pero después fue bastante fuerte el choque, caído los dos, tanto Kevin Pereira como también el propio Martínez. Por circunstancias del juego ambos terminan chocando allí, pero si miramos la imagen también parecería que la peor parte se lleva Martínez, pero el que sigue sentido es Pereira. A
veces en estos casos algunos exageran un poquito más, pero el que está caído es Pereira de Luqueño. Sigue cortado el fútbol en Itagua. El comentario Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que olor en Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago CBT 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Ahora ya se repuso Kevin Pereira, también el arquero Martín, señal de que esto va a continuar por ahora 0-0. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco se une a Nescafé Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091-20-20-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Está reclamando algo allí Kevin Pereira, pero como estaba acotando el niño, llegó primero la pelota el arquero Martínez. Preocupado Lucas Barrios, observa, mira, señores. Balón para el conjunto de Ameliano. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña La Plata. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Dilata mucho el árbitro. La persecución del fútbol. Ahora Kevin Pereira pide regresar al campo de juego. Y esto continúa. Balón en poder de Comas. Carga Luqueño. Centro. Pelota al área. Más lejos afuera. Tiro de portería para Ameliano. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para instalaciones seguras y confiables, elegí cables eléctricos Cordero. Con respaldo de garantía Electropar, sea 40 años generando soluciones con energía. Buscando la salida, el conjunto de Ameliano con Martínez. Pone el balón en Falabella. Falabella por el medio. La pelota de Diego Valdés. Valdés sobre el lado izquierdo con Marco Martínez. Saca desde el fondo Falabella con la zurda. El balón le va quedando a Ángel Benítez. Descarga por el medio, cortando en mitad de terreno Valdés con el pecho. La pelota de Steven Morina. Morina por abajo para atrás. Buscando la salida Aranda. Comecipar cumple 53 años y por cada crédito 10 millones participa por el sorteo de 2 Citroën y muchos premios más. Bases y condiciones comecipar.com.py. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA. Es bioquímica, contabilidad, derecho de otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Inicio del segundo tiempo muy cortado. Otro futbolista sentido en el piso. Señores, por ahora 0-0. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y tocana con hierbas alaco picante o tradicional. Upiza, calidad desde su origen. Amargo Aule, la camionetaza al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock, redes @Volkswagen Paraguay. Se disculpa Freddy Vera allí con Rodrigo Alborno, el que estaba golpeado, sentido. La pelota de Monzón, él va con la zurda. Balón arriba para Walter Rodríguez, buscando Marcelo Pérez, posición adelantada. Todo anulado, es tiro libre en su terreno, tiro libre para Ameliano. Ingresa a www.apostado.le. Apostar a ganarlo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo total. Seguían reclamando los futbolistas de Luqueño la acción donde chocaron Kevin Pereira y Miguel Martínez. La pelota toma vuelo y va con destino a Monzón sobre el costado izquierdo. Protege el esférico Aranda sobre la zona derecha para el equipo de Ameliano. Agiliza Aranda, levanta para los campos, va el 9. La pelota de Elvio Vera baja de cabeza al piso, no hay falta. Que dice el asistente que es lateral para Luqueño en su terreno. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad de litro exacto indica Jorge. Luqueño Ameliano 0-0. Y su seguro Chaco. Que de costado en su terreno para el equipo auriazul. Ofertas en aires, instalación gratis y cuotas desde 199.000. Comprando participas de la promo Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes. La salida de Monzón, se anima Monzón para Jonathan Ramos, que ingresó en este segundo tiempo Luqueño. Se mete sobre la zona izquierda, no va a alcanzar la pelota a pesar del esfuerzo. Es tiro de portería, lo va a hacer Martínez para Ameliano. En Rumbos estamos para cuidarte, ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguro, protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos del primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Sacando la pelota Julio González desde el fondo para el equipo de Ameliano. Pica sobre la zona derecha Freddy Vera. Cierra bien Alborno sobre el lado izquierdo para Luqueño. Mete el pelotazo mitad de terreno. A la búsqueda va Kevin Pereira. Cortando Falabella. Descargando para Martínez. Martínez juega para Elvio Vera. Otra vez con Marcos Martínez de vuelta con Elvio Vera. Se mete bien Martínez. Ganó fondo de cancha. Tiene buen panorama. Puede estar el primero. El centro al área. Saca Ángel Benítez. El rebote para Elvio Vera. Va a insistir Ameliano. Nuevo auto, nuevas metas con Banco. Préstamos 0 kilómetros. Financiación y plazos que se adaptan a vos. Banco crece desde la raíz. El ahorrazo supermayorista te espera en San Lorenzo, Capital Ruta 1 y Capital Ruta 2. Redes @el ahorrazo supermayorista. Estilo de esquina para el equipo de Ameliano. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Elvio Vera y la ejecución. Pase corto para Martínez. El
centro. Ángel Benítez anticipa todas las intenciones de Ocampos y también allí de Barrientos dentro del área. Va recogiendo el rebote, va a insistir Marcos Martínez para el equipo de Ameliano. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Gol paraguayo en Brasil, Diego Torres marcó en la victoria de su equipo el Amazonas 2-0 ante Cuiabá en la Serie B de ese país. La pelota en poder de Ángel Benítez. Impacta el esférico con la pierna de Moreira. Saque de costado en su terreno sobre la zona derecha para Luqueño. El comentario de Jorge Sosa hace una presentación de Quitadol. Para que olor hay un Quitadol Estilasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Sevillana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Cambotú parrilla preferida. Jorge. Adelante Arturo. Escuchen esto. Musicales que está actuando en vivo, Ricardo, ¿cómo se llama? Moisés Flor, el ex Monchi papá. ¿Vos lo conocés, niño? Sí, el Monchi, conocido. Es más, perdió por una disputa legal con su ex representante, el nombre verdadero, pero en la calle se le conoce como el Monchi. Hoy es Moisés Flor. Sí. Escuchen. Respetando el partido que están los compañeros. Claro, muy amigo de Pablo Ruiz. Ah, muy bien. Este es tu palo, Víctor. Y no tanto, para ser sincero. Bueno, y la configuración es tu palo, ¿no? Eso sí, pero todavía no tenemos. A ver, ahora miro otra vez. No, todavía no me pasaron. Yo creo que es inminente tener las alineaciones, pero aún no tenemos la planilla que en un ratito nos van a... Público dentro del estadio, Ricardo. Está lindo ahora, mucha más gente. No sé si esto es lo ideal, digo, preparar el festejo antes de tiempo, porque lo que está haciendo Cerro es montar una fiesta pensando en el resultado positivo, por supuesto, y de no darse, quiero imaginar no quiero en realidad imaginar lo que puede llegar a pasar con una olla con más de 20.000, 25.000 personas. Muy bien, ya volvemos, los Jorge. Gracias Arturo, se viene de contra Kevin Pereira, atención, puede terminar en gol. Va el equipo de Luqueño con Lautaro Comas dentro del área, va a rematar Comas, no tiene ángulo. Pelota para Pérez, tira, salvó el arquero, insiste Luqueño. Comas, otro centro para Marcelo Pérez dentro del área, le queda el gol allí a Ramos, tira, bloquea Steven Moreira, va a insistir Luqueño. Quintana fue el del remate, se salvó Ameliano Niño. Tremendo disparo de Pérez, muy buena respuesta del arquero Martínez, era buena la contra con velocidad. Esta fue una casi perfecta contra. Para que sea perfecta tenía que terminar en gol, es cierto, pero salió muy bien disparado sobre el sector derecho de Lautaro Comas. El centro venía haciendo la cortina Quintana, llegó allí Pérez con ese derechazo. Gran respuesta de Martínez, de las más importantes, más dentro del propio partido me parece la situación más clara que tuvo Luqueño de los pies de Marcelo Pérez. Gran tapada de Martínez para que siga mandando el cero. Y fue amonestado Sebastián Quintana en Luqueño. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio calidad de litro exacto indica Jorge. Se continúan empatando en Itagua. Luqueño Meliano 0-0. Y su seguro Chaco. Pelota de González en la salida para Meliano. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Coco se une a Nescafé Traición creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081 20 20 60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. La pelota le va quedando sobre mitad de terreno a Quintana. Pierde el esférico. Tiene que cuidarse Quintana porque ya tiene amarilla. Despeja como puede la defensa de Luqueño. Recuperando Marcos Martínez por el medio. Juega para Steven Moreira. Le pone el pecho a la situación. Va Martínez sobre el lado izquierdo cargando el equipo de Ameliano. La devolución de Elio Veira. No alcanza Martínez. Saque de costado en su campo para Luqueño. Mega Call Center hasta 50% en productos seleccionados a través del 6161 000. Autofarmas en punto. Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Embutido Fran, chorizo con queso, parrilleros Matabrito, la línea Hormel libre de gluten. Disfruta con Franz el sabor de la felicidad y oriental la selección. Alborno con la pelota sobre el lado izquierdo, pisando el balón como un salonista por bajo. La pelota para Monzón. Juega sobre la presencia de Ángel Benítez. Distribuye bien Luqueño en su terreno. Se viene Rodríguez, pelotazo largo. Picando por ahora Kevin Pereira. Recibe bien cerca del área. Pisó el área. Kevin Pereira va a rematar. Puede estar el gol, el centro. Bloquea bien la marca. Martínez, atento. Martínez se queda con la pelota. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Comprando 3 cubiertas Cumo, te llevas una gratis en
encontrarnos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales web y redes. Como mejor en todos los caminos. Intentó Steven Moreira, no entendió las intenciones de su compañero allí Ocampos. Se queda Aguilar con la pelota, 12 de juego, etapa complementaria, 0-0. Este 22 de noviembre vive la final de la Conmebol Sudamericana. Asunción será escenario de la gran conquista. 1000 empeños, 20 relojes de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, 1000 empeños. Ramos con la pelota, descarga sobre la banda derecha, corre Kevin Pereira, el delantero de Luqueño, protegiendo Marcos Martínez, que dice Nancy Fernández. Es saque de costado para el equipo de Ameliano en su terreno. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ve Mike Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General día 640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Ve Mike Flores. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total Personal Flow. Se va Cristiano Campos. El otro que termina ingresando allí es Sanguina. Y también se prepara para ingresar el 17, Jonathan Benítez. Jonathan Benítez a la cancha con el 17. Se metió igualmente Jorge Sanguina con el 28 y se fue Valdés. Se fue entonces Valdés. Allí 2 variantes del lado de Ameliano, sacando el limpio. Ingresó con el 17 Jonathan Benítez y el 28 Jorge Sanguina. Es pelota para Ameliano Jorge. con Aranda. Adelante, Víctor. Cuando quieras, confirmado a los equipos de Cerro y Guaraní. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total Personal Flow. Y aprovechamos y vamos copiando con Arturo y Ricardo. Empezamos con Cerro Porteño. En el arco, camiseta número 1, Alexis Martín Arias. La zona defensiva por el sector derecho, 2, Fabricio Domínguez. Y capitán de equipo, Gustavo Velázquez. Camiseta número 22, Matías Pérez. Y con el número 15, Blas Riveros. Del gran ciclón que defiende los colores azul y grana. En mitad de cancha por derecha, 8, Federico Carrizo. Cerro, 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 siempre el cerro triunfará. 5, Jorge Morel. Tu papá, cerro porteño, el tú del pueblo, cerro que... Camiseta 30. Gastón Jiménez. Eres el alma misma del Guarán. Somos felices. Y por izquierda, camiseta 10 para Cecilio Domínguez. Por eso siempre defenderemos. Los dos de punta, 11, Juan Iturbe. Y 21, Sergio Araujo. 21, Sergio Araujo, el equipo dirigido técnicamente por Jorge Baba. Se confirma entonces lo que decíamos, mismo equipo que ante Nacional. Y ahora vamos a Guaraní. Guaraní al final línea de 4. Pero van a ir escuchando y dándose cuenta de cuáles son los cambios. Guaraní en el arco 30, Aldo Pérez. Lateral derecho 3, Alcides Barbote. Es Guaraní el legendario. Los centrales 5, Mario López. Dulce de milagro, que con su oro de virtud 4, Sebastián Saracho. de singular es terciopelo. Y por izquierda 15, Thiago Servín. Espléndido solar con el diamante. En el medio por derecha 2, Alcides Benítez. Guaraní de línea estirpe, gran líder Los del volantes centrales 7, Agustín Mansur. con fervor. Guaraní, un club querido e invencible. 36, Luis Martínez. El gran líder del sport. Y hoy arranca por izquierda 32, John Sánchez. Media punta 40 y capitán de equipo Fernando Fernández. Es
Terciopelo. Y en ataque, camiseta 9, Iván Ramírez. El equipo dirigido técnicamente por Víctor Bernay. Muy bien, gracias Víctor. Dos equipos confirmados entonces para el gran partido a las 20 entre Cerro Porteño y Guaraní. Carga Luqueño, pelota arriba que dice el árbitro que es infracción. Hubo falta en ataque, todo anulado. Tiro libre para Meliano. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y déjalo como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo Hierro, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso al sur, casi perpetuo socorro en Ñemby. Venta 093-309-813. San Justo Hierro. Un choque involuntario entre Ángel Benítez y Sanguina. Se llevó la peor parte. Sanguina está en el piso. Es pelota para el equipo de Ameliano. El partido 0-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para cada olor en Quitadores de Laja. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Sevilla 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Ya se va recuperando Jorge Sanguina, que acaba de ingresar al campo de juego. También Ángel Benítez se va reponiendo mientras Barrios habla con su asistente. De pelota para el equipo de Luqueño. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Coco se une a Nescafé Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091-20-2060 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. La pelota de Aranda, se viene Emiliano Aranda, le termina regalando a Ramos por el medio. Va Quintana, descarga para Alborno. Alborno va a jugar allí, señores, sobre Ramos, costado izquierdo. Avanza Luqueño, centro. Casi se le mete a Martínez. Me parece que llegó a impactar en el travesaño. Tocó el arquero, dice el árbitro. Estilo de esquina para el equipo de Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Llega a tocar levemente allí Martínez. Se le iba cerrando el tiro con Ramos, ganándose el perfil izquierdo. Me quedaban dudas, pero sí marcó Díaz de Ver que era tiro de esquina. ¿Qué pasó allí? Hay un reclamo hacia el asistente, reclaman los de Luqueño, principalmente Lautaro Comas. Se vendrá el tiro de esquina a favor del Auriazul, que estuvo cerca de anotar. Sobre la zona derecha le pega Comas, va con mucha gente Luqueño para tratar de convertir el primero 0-0 en Itagua. Apunta Comas, coloca centro, pelota arriba, despeja y saca el zaguero Falabella de Ameliano. No puede faltar en el equipo el auténtico y original choriqueso Chorti. Los choris de viene la morcilla, la botifarra. Encontrarlos en los salones Chortitzer. Centro de materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Instalado Luqueño en terreno del equipo de Ameliano. Pica sobre la zona derecha. Ocampos para el conjunto auriazul. Quiere colocar el centro. Se muestra Pereira dentro del área. Al igual que Marcelo Pérez. Va a ir Ocampos, lateral cerca del banderín para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Ocampos de vuelta. Pelota bien arriba al testazo. Sacando desde el fondo Falabella. Le queda el rebote a Walter Rodríguez. Se encamina a la marcha. Rodríguez levanta para Marcelo Pérez. Saca Falabella con la zurda. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Red Van hasta el 5 de noviembre, electrodomésticos y mucho más a precios increíbles. En Loma Putá, Encarnación y Centro Logístico San Lorenzo, Electrovan, Red Van. Despeja Sebastián Quintana con la pierna derecha para el equipo auriazul. Recoge Marcos Martínez para Ameliano. Juega por abajo, por el medio. Allí se muestra con la pelota Jonathan Benítez. Por abajo para atrás con Falabella. Descargando en Martínez. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio calidad de litros alto indica Jorge. Que van empatando Luqueño Ameliano 0-0. Y su seguro Chaco. Sube Pereira, me parece que fue a la pelota el futbolista de Ameliano. Correcto el árbitro, a pesar del reclamo de Pereira. El rebote para Freddy Vera. Avanza Ameliano en el piso. Vera, ahora sí falta. Falta y tarjeta, La tarjeta para quien ya vamos a confirmar para Walter Rodríguez, amonestado, el volante de Luqueño. Tiro libre para Ameliano. En el fútbol argentino empatan 0-0 Godoy Cruz y San Martín de San Juan. En Godoy Cruz en el banco del suplente Juan Escobar. Tiro libre en ataque para el conjunto de Ameliano. Turifaz Max mejora la respuesta del motor y lo controlas desde tu celular. Conseguilo en Erimar. Erimar, 40 años brindándote lo que la fábrica no te dio. Leva tu Mitsubishi L200 0 kilómetro con mínima entrega y cuota de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Prepara una variante más el equipo de Ameliano. Inscríbete en uno de los programas de la Americana Posgrado asterisco 8263 al 0984-444-47. Unite a la generación Master Madrid Americana. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT Chef por Emoy. Estamos con la información. Informa personal, elegir la conexión total Personal Flow.
Se fue Moreira, ingresó Matías León. Matías León, camiseta 36. Variante del lado de Ameliana a la cancha Matías León. Vendrá el centro de Sanguina, pelota arriba, más lejos afuera. Estiro de portería para Luqueño. La potencia y precisión de Quilty levantó ahora a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Quilty y Ferropar construyen contigo. Sexta edición de los imbatibles en supermercados. Stock, selección de productos de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. La pelota de Alfredo Aguilar, saca Aguilar con la pierna derecha, balón bien arriba, cortando, viene la cobertura, despejando como puede León, recién ingresado en el equipo de Ameliano. Avanza el conjunto visitante, la pelota de Freddy Vera dentro del área, gol en camino, vino fuera. Señores, increíble lo que acaba de desperdiciar el equipo de Ameliano. El Vera tenía la chance de convertir, no pudo definir increíblemente. Vera, parecía el gol de Ameliano, niño. Era buena la chance por derecha, primeramente con Vera Freddy ganando esa última línea. Era el centro de la muerte para empujarla nada más, pero en el momento preciso, oportuno, apareció justito el central de Luqueño para salvar. Ocampo el que se metía allí para anotar, pero justito apareció el central Monzón para salvar el arco azul. Y lo de esquina para el equipo de Ameliano. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Pelota arriba de Freddy Vera, sale Aguilar, manotazo del arquero, recoge Jonathan Benítez el rebote, le queda la pelota del Vera, corta bien Quintana y va sacando la pelota el volante de Luqueño. A todo ponele Pistón y líquido para radiador verde rojo, pegues al 018319720 Pistón y tecnología en lubricación. Fácil, marca máquinas y herramientas diseñadas, desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil por de los paraguayos. Cerca de los 23 segundos. Etapa el partido, continúa 0-0. Jorge. Adelante, Arturo. Víctor, ¿qué tenés? Y aquí vemos cada vez más movimiento, Arturo. Yo creo que vamos a ir acercándonos al número que decíamos, veo en preferencia a la distancia que comienza a ver. Fila, ya me reportaban hace un rato que también para la entrada de gente de Guaraní hay movimiento, principalmente porque hace minutos llegó la raza y el grupo de la barra se coloca en los alrededores y obviamente van a pasar por la revisión de seguridad exhaustiva. Así que esto va a ir creciendo conforme nos acerquemos al partido. 1 hora 4 minutos todavía. Me parece que vamos a llegar al número que planteábamos en esta previa, superando por lo menos 26.000 personas aquí en Barrio Obrero para esto que puede ser la definición del título. Esto es nuevo, lo del grupo. Estaba en el anuncio. El grupo musical. ¿Cómo se llama el grupo, Ricardo? Moisés Flor y su grupo. Bueno, escuchen. El público de Guaraní apostado en los dos sectores, abajo y arriba, aún sin llenar ustedes, compañeros. Muy bien, Luqueño prepara variantes en el piso. Julio González, fútbol paralizado. En Concasa empieza tu historia con pasaporte y duradera, ladrillo, teja, gramos, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Tivoli a $16.990. La SUV más equipada al cemento, combina seguridad y estilo. Descubrí la sanción perfecta para vos. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Walter González y Alberto Espínola dentro del campo de juego en el conjunto beluqueño. Uno de los que se retiraron, Marcelo Pérez. Marcelo Pérez, uno de los que se fue para que ingrese Alberto Espínola con el 23. El experimentado lateral derecho, Alberto Espínola, allí ingresando en el equipo del Sportivo Luqueño. Es pelota para Meliano. En Catedral cumplimos 120 años y lo celebramos con 120 premios. Compras por 50.000, tenés cupones electrónicos con marcas participantes, doble chance. Farmacias Catedral, 120 razones para celebrar y ganar. Termocalentadores Peiza, gracias a su alta potencia, garantiza agua caliente y sin interrupciones, versiones de 80 y 50 litros. Peiza, una empresa del grupo FB. Avanza sobre el costado izquierdo el conjunto de Meliano, pica Martínez al piso, cortado de vuelta esta etapa complementaria. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. El partido sigue 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Carga Meliano, que bien zafó Marcos Martínez, coloca centro para Sanguina, atento Aguilar. Descuelga bien Aguilar, se queda con la pelota salida para Luqueño. La vida no espera, vos tampoco tenés que hacerlo. Pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Escribinos al 021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Consigo con La Pradera en su presentación. Sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. El árbitro dice que es pelota para el conjunto de Ameliano en su terreno. Hoy en la fecha número 10 de la Premier, victoria 3-1 del West Ham ante Newcastle.
Mismo marcador, 3-1, la victoria del Manchester City ante el Bournemouth. La pelota en poder del Bournemouth, juega corto, balón para Quintana, Quintana por bajo para atrás con Ángel Benítez, con Monzón, Benítez de vuelta con la pelota, apertura para Ocampo sobre la zona derecha, se viene Luqueño. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinadas, preparadas a disfrutar. Pechugón deliciosamente natural. En Copetrol cargaste de 100.000 y puedes ganar uno de los paquetes para ir a ver al Mundial. Yo me voy también, Copetrol, vamos. La pelota de Alberto Espínola, intentó Espínola, no llegó el recién ingresado en el conjunto de Luqueño. Estilo de portería con Miguel Martínez para el conjunto de Ameliano. Proyecta tu futuro eligiendo Ibero. Habilitamos el bachiller científico con énfasis en ciencias básicas y tecnología. Informate en ibero.tu.py. Neo Internet de Garra Guaraní, 100% fibra, 100% Paraguay. El miércoles, señores, Copa Paraguay semifinales. En la Arboleda, en Trinidad, a las 17:30, Nacional General Caballero. En Villa Elisa, a las 20, Guaraní, 2 de mayo. Con Nice, el cliente juega de titular con tus compras a partir de 700.000. Participa por una Hilux 0 kilómetro. Nice, especialistas en tecnología. Promo Power de Shell, viaje en México, Brasil para ver a la escudería Ferrari. HP, carga Shell Power. Nasto, diésel y lubricantes de 200.000. Subí tu factura a shell.com.py. Levanta la pelota, Aranda sobre la banda derecha, cargando el conjunto de Ameliano. Golpea de cabeza, Ángel Benítez por el medio, Quintana. Corta bien en el fondo Falabella, pelota arriba para Sanguina. Atentos, señores. Alfredo Aguilar controla al arquero de Luqueño. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para acá, olor hay un Quitadol. Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevilla 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Despeja Monzón, pelotazo largo sobre la presencia. Falta, dice el árbitro. Hubo infracción sobre Walter González. Tiro libre para Luqueño. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco se une a Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091-20-2060 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Manotazo prácticamente entre la nuca de Walter González, de Falabella, que sigue reclamando. Tiro libre peligroso que corresponde a Luqueño, que busca el primero. En Punto Eléctrico encontrás electricidad, iluminación, cables y mucho más. Asunción, Yembu, Fernando La Mora, San Lorenzo, Luque, Itaguay, San Bernardino. Punto Eléctrico. Cámaras Picajo, JMC robusto para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomero Automotores, JMC Paraguay. Le va a pegar Walter Rodríguez. Tiro libre peligroso para Luqueño. Se forma la barrera de Ameliano. Elegí la Universidad Privada María Serrana. Carreras reconocidas por el MEA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEA. Serrana.tu.py. Con Recuperal, activa tu energía extra. Una línea completa multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adium. Evolucionamos juntos. Va Rodríguez, apunta, disparo al arco. El arquero. Vuela el arquero, señores. Martínez la saca prácticamente del ángulo. Tiro de esquina para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Y a poco se va a convertir en la figura el arquero Martínez. Esa que le sacó a Pérez anteriormente. Y este tiro libre iba a ser un golazo. Se metía al ángulo, pero fue espectacular. Lo de Martínez. No se queda atrás el tiro de Rodríguez. Va a ser un golazo, pero esto sigue 0-0. Gran tapada del arquero ameliano. Entra al centro, Lautaro Coma. Amplio pasado. ¿Quién llega? Nadie. Era imposible. Saque de meta para el equipo de Ameliano. Disfruta Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos. Lactolanda Top of Mind por 11 años consecutivos. Aniversario de la Caja Mutual. Ponete la camiseta con afiliaciones de 200.000, créditos de 5 millones. O solicita tu tarjeta de crédito. Info 218-4000. Caja Mutual. A las 20, señores, el partido en la Nueva Olla. La escolta Cerro Porteño recibiendo el puntero Guaraní. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Con nuestro casino no hay más de miles de slots. Estamos en slotdelsol.com. Prueba los nuevos ketchup de mayonesa de casa, ensalada de atún, mayonesa de casa, milanesa crujiente, ketchup de casa. De casa es el ingrediente que te hace sentir en casa. Le pasó en el primer tiempo en una jugada donde se lanza, siente una molestia y en ese movimiento nuevamente muscular, y ahora sí, parece que ya no va a continuar Martínez. Parecería que ya no va a continuar Martínez. Un par de buenas intervenciones de parte del arquero de Ameliano. Y ahora que ver si es el muslo derecho o el tobillo, ¿no? Es el tobillo derecho. Está con problemas el tobillo derecho. Va a hacerlo hasta lo imposible para continuar allí el arquero Martínez. Igual, por si cualquier cosa, se está preparando el suplente. Es Ángel Sánchez, arquero suplente de Ameliano. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Continúa la paridad Luqueño Ameliano 0-0. Y su seguro Chaco. Se va recuperando de a poco Martínez, arquero de Ameliano. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos, variedad, calidad, atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, ni demás, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Un segundo a los compañeros, Víctor.
Gracias, Arturo. Ahora la fila comienza a incrementarse, por sobre todo en la zona de preferencia. Hay que decir que por suerte es ágil el ingreso de aficionados. Obviamente se hacen los controles correspondientes de cédula de entrada, pero comienzan a crecer la fila. Yo creo que a partir de este momento va a ser el instante en el cual tengamos mayor cantidad de espectadores en los alrededores, mayor cantidad de espectadores ingresando, porque nos vamos acercando lógicamente al horario de partido. Muy bien contigo, Jorge. Gracias, Arturo. Va a sacar la pelota desde el fondo. Aguilar para Luqueño. Esto sigue 0-0. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Con Mango cobras con corre gratis, te reintegra el costo de la comisión. Olvídate las transferencias alias difíciles. Empezó a vender con Mango. Descárgala. Marcos Martínez tiene la pelota sobre el costado izquierdo. Campo rival para el conjunto de Ameliano. Se perfila, se muestra bien arriba Sanguina. Avanza el equipo de Ameliano. Sigue 0-0. Martínez juega por el medio. La pelota le va quedando a Jonathan Benítez. Benítez para Barcelo León. León por bajo para atrás con González. Se viene Ameliano que quiere el primero. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Elvio Vera y el mano a mano sobre la zona derecha con Ocampos. Va Marcos Martínez, le queda León, apunta, se va a animar el remate más lejos afuera. Tiro de portería para Luqueño. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero, altos estándares de calidad al mejor precio. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país. La clínica SPS cuenta con profesionales de primer nivel, tecnología de punta. Contacta al 0991-728-56. SPS Medicina prepaga con el respaldo de Gómez y Paz. El 15 de noviembre, amistoso de la selección paraguaya frente a Estados Unidos. El 18 juega ante México. Unisal, C Central España 330, San Lorenzo y filiales en Ambareque, Peteita, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar. Unisal. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y tocana con ribas salaco picante o tradicional. O pizza calidad desde su origen. Falta Valborno que le reclama al árbitro del partido. Un manotazo le dice el juez, enoja Alborno. También Lucas Barrios, tiro libre en su terreno, tiro libre para Ameliano. Amaro Gaule, la camionetazo al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar Torres, @Volkswagen Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganarlo cambia todo. Está sentido, Freddy Vera se va recuperando, tiro libre, zona derecha en su terreno para Ameliano. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Escrinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, Chacomer, respaldo total. iPhone Weekend Bristol, iPhone 13, cuota 339.000 más auricular de regalo. Comprando participaste en la promo, Bristol te lleva al mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Nani prepara otro cambio, se vendrá el Salá Zamudio, allí paraguayo, Alejandro Zamudio, sí, el Salá paraguayo. A ver cómo anda Zamudio en el equipo de Ameliano. Cuando carga el Luqueño para el gol, vino. Banderina arriba. Banderina arriba, convirtió Walter González. Nancy Fernández levantó el banderín, niño. No lo puede creer, Walter González mira para los costados. Salió ya a festejar, igual se van a trazar líneas este movimiento. Lucas Barrios dice no puede ser, con lo que nos cuesta estamos intentando, generando una o dos situaciones. Vamos a analizar allí el movimiento en el pase y sí. En el movimiento previo, Lautaro Comas es el que está en offside. El centro de Comas está habilitado González, pero es la acción previa y sí. Dos cuerpos adelantados el futbolista de Luqueño y ahora se vendrá la variante, la modificación del lado de Ameliano. Se va Elvio Vera para que ingrese Alejandro Zamudio. Informó. Personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Partido 0-0. Desde los viñedos te hablamos en Mendoza, Cacopas, un brindis por la amistad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. En Rumbos estamos para cuidarte, hacer tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de seguro, protegiendo tu futuro siempre. Sacando la pelota al arquero Miguel Martínez, busca Sanguina, pica sobre el costado izquierdo, no logra controlar. El balón se va a perder a un costado que dice el asistente lateral que favorece a Ameliano. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio calidad de litro exacto indica corte. Que siguen empatando Luqueño, Ameliano, Nitagua 0-0. Hizo seguro Chaco. A reponer desde el fondo Campos para Luqueño. En el fútbol de España el Barcelona le ganó por 3-1 al Elche. El Betis goleó 3-0 al Mallorca. A la vez le ganó 2-1 al Español. Mientras que Celta de Vigo de visitante se impuso por 2-1 ante Levante. La pelota de Aranda avanza con todo. Ameliano Aranda se perfila bien sobre la zona derecha. Buena descarga para León. Coloca centro al área. Desactiva la ofensiva Monzón. Lateral cerca del banderín para Ameliano. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. 36 segundo tiempo. 0-0. Matrícula gratis
casi 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Préstamo personal de Banco para un viaje, una refacción o comprar lo que quiera. Financiación y plazos que se adaptan a vos. Banco crece desde la raíz. Sanguina para el gol. No pudo empujar tampoco Zamudio. Corta Ángel Benítez, pelota por el fondo, tiro de esquina para Emiliano. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. El propio Alejandro Zamudio, recién ingresado, va a colocar el centro sobre la zona izquierda, punta con la pierna derecha, pelota arriba, Benítez de cabeza otra vez, córner para Emiliano. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. El partido 0-0. El ahorroso supermayorista te espera en San Lorenzo, Capital Ruta 1 y Capital Ruta 2, redes @ el ahorroso supermayorista. Mega Call Center, hasta 50% de descuento en productos seleccionados a través del 61-61-000 o Autofarmas. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Bastante fuerte el golpe, interceptó allí el balón Benítez. Ángel, el centro con mucha rosca. Caído el futbolista de Luqueño. Ambos ya tuvieron sus chances. 1, 2, 3 situaciones. Pero hasta aquí no pueden convertir. Tuvo Emiliano, tuvo Luqueño sus chances. Más de los dos, el arquero más activo hasta aquí es Martínez de Emiliano. 0-0 y es córner para el equipo de Emiliano. Embutido Fran chorizo con queso parrilleros matambrito en la línea Hormel libre de gluten. Disfruta con Francia el sabor de la felicidad de la selección. En Villeta, zona residencial, salía rutas importantes. Contrata al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Pelota arriba, León. No pudo cerrar. Falsa salida del arquero. No pudo cerrar León, señores. Se salvó Luqueño. Tiro de portería para el equipo azul. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valoren Quitadoles de la Asca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Cibellamen 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Se viene el conjunto de Emiliano. La pelota le va quedando por el medio. Marcelo León bajando con Alejandro Zamudio. Otra vez falta. Infracción indica el árbitro. Se enoja Zamudio. Tiro libre para Luqueño. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco se une a Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091-20-20-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Jorge. Adelante, Arturo. Víctor, Luqueño Emiliano. Si termina empatado el partido Luqueño ahora, ¿verdad? Sí, al empatar Luqueño Emiliano ya asegura clasificación a Sudamericana Recoleta. Y lo mismo Olimpia, porque Olimpia en realidad le saca 9 a los dos, faltando 9 por jugar, pero en caso de empate en puntos, siempre va a tener ventaja tanto contra Luqueño como contra Emiliano. Quiere decir que por este resultado a la Sudamericana Olimpia Recoleta. Así es. Muy bien, Jorge. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Sebastián Maldonado, allí camiseta 15 en la formación de Luqueño. Sebastián Maldonado ingresando el conjunto deportivo luqueño y otra vez cayó Martínez, pero ya se recuperó. La quinta vez que cae Martínez, se fue Alborno, ingresó Maldonado por Alborno. Cerca de los 39-0-0. Embutido Fran chorizo con queso parrilleros matambrito en la línea Hormel libre de gluten. Disfruta con Francia el sabor de la felicidad de alentar la selección. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Bajó con el pecho Martínez, no pudo controlarse. Le termina yendo el balón a un costado lateral en su terreno para Luqueño. En la Serie A de Italia, el Milan le ganó por 1-0 a la Roma. Inter de Milán de visitante le ganó por 2 goles contra 1 a Hellas Verona. Empataron 2-2 Torino y Pisa, mientras que el Lecce venció de visitante 1-0 a Fiorentina. Y el Bologna también de visita le ganó por 3 goles contra 1 al Parma. Saque de costado en su terreno para el equipo de Luqueño. Bartatón 2025, cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Este 22 de noviembre vive la final de la Conmebol Sudamericana. Asunción será escenario de la gran conquista. Avanza Martínez, se mete sobre el costado izquierdo, cierra Ocampos. El árbitro dice que hubo falta en ataque, todo anulado, la falta de Sanguina. Es tiro libre para el equipo de Luqueño en su terreno. Mil empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, saneamiento casi profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. El miércoles las semifinales de la Copa Paraguay, 17:30 Nacional General Caballero en Arboleda y a las 20 en Villa Alicia, Guaraní 2 de mayo. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Zika Wall y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio y calidad de litro exacto indica Jorge. Están empatando Luqueño Mayero 0-0. Y su seguro Chaco. Gol en camino de Emiliano, vino. Gol.
Gol de Ameliano, de Jorge, de Sanguina. Jorge Sanguina ingresó en esta etapa complementaria. Gran corrida del casapeño Freddy Vera. Aceleró, imprimió mucha velocidad sobre la banda derecha. Se fue metiendo en diagonal tras el error de Monzón. Saca provecho Freddy Vera, levantó la cabeza. El centro al área y le mete la cabeza allí en la boca del arco. Sanguina, nada que hacer para Aguilar. Señores, al frente Ameliano en Itagua. Luqueño 0, Ameliano 1. Jorge Sanguina para Ameliano. Monumental. Se complicó en el fondo Monzón en la salida. Eso genera un desconcierto en el fondo. El luqueño había perdonado 1 o 2 veces el Deportivo Luqueño. Y ahora viene a anotar Sanguina, lanzándose allí de palomita, debajo del arco. Buen robo de balón de Vera. En este caso Freddy ganó la última línea. Los dos estaban teniendo chances. Aprovecha Ameliano, que quiere volver a una instancia internacional a la Sudamericana. Esto le acerca al 2 de mayo en el acumulado. Puntos claves. Logra de momento en Itagua. La ve azulada. Momento del gol. 41 minutos, segunda etapa. Víctor Villalba, ¿qué pasa con el gol de Ameliano? Y ahí posterga la clasificación tanto de Recoleta como de Olimpia. Igual con 2 puntos más, tanto Recoleta como Olimpia clasifican, pero oficialmente, matemáticamente aún no lo consiguen. Muy bien, seguimos, Jorge. Saque de meta desde el fondo, lo hace Aguilar para Luqueño. En San Justo de Ro, perfiles, ángulos, plancholas y más, acceso surcas y perpetuo socorro en envío, venta 093-309-813, Re San Justo Hierros. Short TV, la mejor variedad de cortes, costilla, tapa cuadril, colita cuadril y mucho más. Short TV, carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Shortitze. Luqueño quiere el empate. Sí, Víctor. Y agrego otro dato más, porque ojo que con esta victoria de Ameliano, el que se complicó es 2 de mayo inesperadamente. Si 2 de mayo, por ejemplo, no llega a Libertadores por Copa Paraguay, su vía será ir a la Sudamericana y ahora mismo queda igualado 47-47 con Ameliano, así que con esto se puede llegar a complicar el 2 de mayo de Pedro. Muy bien, gracias Víctor. Saque de costado en su terreno para Luqueño. Allí en ese caso dependería 2 de mayo de que a Nacional le toque ese cupo de Copa Libertadores a través de la Copa Paraguay para poder ir a la Sudamericana. Señores, gana en Itagua Ameliano 1-0, gol de Sanguina. Red Van hasta el 5 de noviembre, electrodomésticos y mucho más a precios increíbles en los Maputá, Encarnación y Centro Logístico San Lorenzo. Electrovan, Red Van, más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Jonathan Ramos al piso, que dice el juez falta. Iba a tener un tiro libre importante, Luqueño cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Va por el empate el equipo azul. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Con Fleire, convertir tu pick-up en tu propio campamento. Tecnología Tropestige. Son livianos, resistentes y fáciles de montar. Ingresar imar.com.py. Está en el piso Ramos, se va recuperando. Vendrá el tiro libre. Va por el empate Luqueño. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega y cuota $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. Le va a pegar a la pelota sobre la zona izquierda Lautaro Comas. Chance importante para Luqueño. 44 clavado. Arco de la tribuna sur. Apunta Comas. Va por la igualdad Luqueño. Centro. Despeja de cabeza Zamudio. Logra evitar el córner. Saca Martínez para el equipo de Ameliano. En Wizard DJ 420.000 lleva tu curso Facebook. Clases presenciales online. Formata al 018-753-647. Aprender inglés en Wizard es wow. Materiales para la construcción. Perro Para es la solución. Avenida Fernando La Mora, esquina Morquio. Perro Para sea 43 años construyendo contigo. Remató apurado Sanguina, dilapidando este contragolpe, va despejando Aguilar para Luqueño. Sexta edición de los imbatibles en supermercados Stock, selección de productos de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. Lo mejor para tu moto, auto, camioneta, tractor, Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Señores, va con todo Luqueño con Jonathan Ramos sobre la zona izquierda. Luego del ataque marcamos el tiempo de juego. Pica bien Maldonado. El centro dentro del área para Lautaro Comas. Lo empata Walter González, va a rematar. Saca Martínez. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Luqueño 0, Ameliano 1. Y su seguro Chaco.
5 más, hasta los 50 se juega el partido. Fácil marca máquinas y herramientas diseñadas, desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil por de los paraguayos. En Concasa empezó tu historia con soporte duradera. Acá ladrillo, tecogramos, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Hasta los 50 el partido. Habrá tiro de portería para Meliano. Lo va a hacer Miguel Martínez. Tivoli a $16.990. La SUV más equipada. El segmento combina seguridad y estilo. Descubrí la Sandión perfecta para vos. En Catedral cumplimos 120 años y lo celebramos con 120 premios. Compras por 50.000 y tenés cupones electrónicos. Con marcas participantes, doble chance. Farmacias Catedral, 120 razones para celebrar y ganar. Los apura Martínez. Va despejando ahora con la pierna derecha. La pelota bien arriba. Sobre la zona del autor del gol, Sanguina, golpeando de cabeza con destino a Zamudio. Despeja con la pierna derecha desde el fondo Sebastián Quintana. Insiste Walter González. Encaró y perdió Walter González frente a Julio González. Lateral cerca del banderín para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Cerca de los 47 victorias por ahora. Dameliano 1-0. En la próxima fecha, Luqueño va a visitar a Recoleta y Ameliano va a recibir a 2 de mayo. Ambos duelos directos en cuanto al acumulativo por la clasificación a Copa Sudamericana. Pelota finalmente para Ameliano. En principio era lateral, banderín arriba, todo anulado. Tiro libre que favorece a Ameliano. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Si sos asalariado independiente, funcionario público o jubilado, pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Info 021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Maldonado con la pelota, gira Maldonado, impacta el balón en la pierna derecha de Freddy Vera. Saque de costado en su terreno para el equipo auriazul. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. El gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño, alcanza para todos. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Vera en el piso, no le pasó nada según el árbitro. Ahora el que está en el suelo es Sanguina. Se va recuperando, quiere el córner Ameliano. La presión alta de León. Saque de costado cerca del banderín para Ameliano. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. A poco termina el juego en Itagua. Tu mejor jugada es cargar en Copetrol, porque cargando desde 100.000 participas por uno de los 2 paquetes al Mundial. Copetrol, vamos. En el Colegio Iberoamericano, nivel inicial, escolar básica y bachilleratos en ciencias sociales, salud, informática y mucho más. Informate en ibero.du.py. A las 20 con Arturo, Ricardo, Víctor y todos los compañeros. Cerro Porteño frente a Guaraní en la Nueva Olla. Neo Internet de Carga Guaraní, 100% fibra, 100% Paraguay. Una Hilux 0 kilómetro en Nicey. Por compras desde 700.000 te pone en juego la marca Sony Robot. Suma más cupones. Nicey, especialistas en tecnología. Está cargando Ameliano, sostiene la pelota en ataque, aunque se le va ahora. Se le fue a Sanguina, el árbitro dice que hubo falta. Va a sacar desde el fondo Maldonado, tiro libre para Luqueño. No vaso hidrata alternativo inspirado en la camiseta azul de la selección, carga 200.000 más 65.000 y llevalos. El sponsor oficial de la selección paraguaya. En Punto Eléctrico encontrás electricidad, iluminación, cables y mucho más. Asunción y en Fernando La Mora, San Lorenzo, Luque, Itaguay, San Bernardino. Punto Eléctrico. Lautaro Comas con el pecho sacando de cabeza Aranda. La pelota de León, para Jonathan Benítez. Despeja Falabella, no participa. Sanguina está en posición adelantada. Sale con todo Alfredo Aguilar. Levanta la cabeza, se viene con lo que tiene Luqueño para tratar de igualar el partido. Camiones Pica JMC robusto para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomer Automotores JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Info serrana.du.py. Martínez se queda con la pelota cerca de los 49. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa multivitamínico para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adion, evolucionamos juntos. Disfruta Lactolanda y frutal yogur favorito de todos. Lactolanda Top of Mind por 11 años consecutivos. Zamudio va en el mano a mano con Ocampos. Impacta la pelota en el futbolista beluqueño. Saque de costado, campo rival, lado izquierdo para el equipo de Ameliano. Aniversario de la Caja Mutual, ponete la camiseta con afiliaciones de 200.000, crédito de 5 millones o solicita tu tarjeta de crédito. Info 218-4000, Caja Mutual. Ven y divertite en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Es lo último para Luqueño. Cierra Aranda cuando iba metiéndose Ramos. Despeja Aranda. La pelota de León va Ángel Benítez en la marca. Protege la pelota. Infracción de León sobre Ángel Benítez. Lo último, el tiro libre para Luqueño. 30 segundos y termina el juego. Si te gusta comer riquísimo, te tengo la dupla perfecta. Milanesa doradita, mayonesa de casa, lomito bien cargado, ketchup de casa. Prueba de casa y sentite en casa. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza. Repuestos, variedad, calidad, atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Largo pelotazo del arquero Aguilar. La pelota ahora en poder de Jonathan Ramos. Lo último para Luqueño. Va Ramos. Dejó atrás la marca de Benavino. Saca como puede Falabella. Insiste Luqueño. Remate al arco. Martínez.
Martínez se queda con la pelota, niño. Atenaza segura allí. Sabe que era la última. Ahora sí, después estaba a terminar. Insistió bastante Luqueño, pero enfrente se encontró con la muy buena figura de Martínez. Para mí es el destacado la figura del lado de Ameliano. Supo aprovechar su chance en su momento y se termina quedando con 3 puntos más que importantes el equipo de Ameliano, con la chance de meterse a Sudamericana. Final del juego, señores. Lo ganó en Itagua Ameliano. Luqueño 0, Ameliano 1. Relató Jorge Casal. Comentario final de Jorge Niño Sosa en una presentación de Quitador para que Loren, quitadores de la AJA, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Eusebio Yalamen 751, llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y del duro golpe pasado, el 4-1 a la recuperación del equipo de Ameliano, 3 puntos claves que le meten en la pelea nuevamente de un cupo en la Sudamericana. Lo acerca el día del 2 de mayo. De momento aún Olimpia y Recoleta no clasifican. Lo supo ganar sobre el final. En la última, esa pelota que se complicó Monzón, ganó muy bien Freddy Vera al centro, Sanguina. Y antes, un par de tapadas importantes de Miguel Martínez fueron fundamentales para que Ameliano vuelva al triunfo de la mano de Roberto Hernández, que hace sabor amargo para Luqueño, que algo más podía, por lo menos el puntito y algunas situaciones. En un atractivo partido en Itagua, fue triunfo de la visita de Ameliano, 1-0 ante Luqueño. Ahora sí, para todo lo que se espera y lo que se viene, veremos que nos ofrecen Guaraní, mejor dicho, Cerro y Guaraní. Adelante, señor. Correcto, gracias Jorge Casal, Niño y los compañeros. Victoria de Ameliano ante Luqueño por 1-0. Estamos con la información. Vamos contigo, Víctor. Las alineaciones confirmadas para repasar son las siguientes. Cerro Porteño. En el arco, 1, Alexis Martín Arias. La zona defensiva, 2, Fabricio Domínguez. Camiseta 23 y capitán de equipo Gustavo Velázquez. 22, Matías Pérez. Y 15, Blas Riveros. En mitad de cancha por derecha, 8, Federico Carrizo. 5, Jorge Morel. 30, Gastón Jiménez. Y 10, Cecilio Domínguez. Los dos de punta, 11, Juan Iturbe. Y 21, Sergio Araujo. El equipo confirmado de Jorge Baba. Los suplentes, Roberto Fernández, Alan Soñora, Luis Amarilla, Lucas Quintana, Bruno Valdés, Wilder Viera, Robert Piris Damota, Jonathan Torres, Ignacio Aliceda, Rodrigo Gómez, Carlos Zárate y Jorge Marcelino. A continuación, equipo titular de Guaraní. En el arco, 30, Aldo Pérez. Línea de 4 en el fondo, 3, Alcides Barbote. 5, Mario López. 4, Sebastián Saracho. Y 15, Thiago Servín. En mitad de cancha por derecha, 2, Alcides Benítez. 7, Agustín Mansur. 36, Luis Martínez. Y 32, John Sánchez. Media punta, 40, Fernando Fernández, capitán de equipo. Y único delantero, 9, Iván Ramírez. La formación dirigida por Víctor Bernay. Suplentes, Marino Arzamendia, Aldo Maíz, Paul Riveros, Richard Torales, César Miño, Juan Patiño, Giovanni Gómez, Diego Fernández, Octavio Alfonso, Alan Pereira, Daniel Pérez y Patricio Coronel. Arturo. Muy bien, ya volvemos, Milena. Buenas, Arturo, me encuentro en las afueras de Plateas Petengil, zona destinada para los hinchas del aborigen. La mayoría ya ingresados, son los últimos los que quedan en las afueras. 1.300 entradas fueron las habilitadas para los hinchas de Guaraní, las cuales fueron agotadas. Me informaron que se realizaron pruebas de alcotés para la barra y ninguno dio positivo, así que destacan el comportamiento de la hinchada. Voy a acercarme acá a un grupo de hinchas que aún no ingresaron. ¿Qué tal para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental? ¿Vienen en familia? Sí, con mi papá. ¿Qué esperan para ingresar? Y estamos esperando a unos amigos. ¿Cuáles son tus expectativas para hoy? Se gana sí o sí. Sí o sí gana. 2-0. ¿En quién depositas tu confianza? ¿En qué jugador? Al Queso y... no sé si Ramírez parece no juega. Pero el Queso los dos. Ok. Y decime, ¿de dónde vienen? Acá San Junín. Okay, entonces entusiasmado para el partido. Sí, va a ganar, sí o sí. Ok, muchas gracias. Acá, ¿qué tal para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental? ¿Qué expectativas tienen? ¿Cuáles son tus pálpitos? Y hoy tenemos que ganar, sea como sea, si queremos ser campeones, este es el partido que tenemos que ganar. ¿Hay confianza en los chicos?
Yo creo que sí, una muy buena cantera que saca Guaraní, la mejor del país, y yo creo que todo el mundo le tiene fe. Entonces, ¿a quién depositas hoy tu confianza? Y siempre en el capitán, en el queso. Siempre en él. Okay, aquí, ¿qué aguardas para ingresar? Y estamos esperando una pequeña transferencia nomás que de cuenta. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, me acerco a una pareja que está llegando. ¿Qué tal para Fútbol Lográn de Radio Monumental? ¿Están asistiendo en pareja? Sí, los dos somos fanáticos de Guaraní, así que venimos a alentar como siempre al club y esperando lo mejor, ¿verdad? El mejor resultado. ¿Le siguieron al Aborigen durante todo el torneo? ¿Desde ahora nomás están asistiendo? Sí, no. Le seguimos siempre, nos vaya bien, mal, siempre estamos detrás del club, así que no es algo del momento nomás. ¿Se animan a dar una predicción? Ojalá ganemos 2-0. ¿Y vos, Amir? También esperamos ganar 2-0. Bueno, así los ánimos por acá, Arturo. Son pocos los que quedan, pero se destaca el comportamiento. Muy bien, correcto. Gracias, Milena. Germán, contigo. Gracias, Arturo. El movimiento sigue siendo intenso aquí en las afueras del estadio La Nueva Olla, sobre todo aquí en la calle Ante